Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Viajero Devorador del Cielo, volumen 7, capítulo 61, Valle del Arroyo Cristalino. Uf. Parece que aún tiene algunas palabras, pero no ha dicho nada, maestro. Ante el recordatorio de Tamamo no Mae, Iakiu negó con la cabeza y respondió: no quiere decir mucho, y tampoco podemos obligarlo. Con saber que está un poco ansioso es suficiente. ¿Entonces lo entregas? Vendrá aquí, eso demuestra que aún tiene algo de conciencia. Tras una breve charla, Iakiu llegó rápidamente a la frontera del Valle del Arroyo Cristalino. Tras cruzar esta última distancia, un instante después, incomodando instintivamente a la gente, un paisaje inusualmente hermoso inundó sus sentidos. El aire carece de ciertos componentes humanos. En cambio, la densidad del aire es extremadamente frágil, un universo especial. Al girar la cabeza para mirar, Valle claramente no entró primero. Iakiu, al retractarse, no tuvo más remedio que dar un paso adelante, sino que permaneció de pie sobre el suelo cristalino, adaptándose rápidamente a las reglas del entorno. ¡Qué hermoso paisaje! Acariciando los árboles cristalizados, el cuerpo flotante de Tamamo no Mae exclamó desde lo más profundo de su corazón. Iakiu no respondió. El ambiente era como un récord feroz. Si no fuera por Tamamo no Mae, quien hablaba desde su dominio, temía que ni siquiera las palabras de la otra parte se escucharan. Incluso si su dominio fuera suficiente para eliminar parte de las reglas anormales que traía el Valle de Cristal, al final no había forma de eliminarlas por completo. La dificultad para respirar, la intensa sensación de ingravidez y la postura habitual de esfuerzo requerían inevitablemente un ajuste. En ese momento, comprendió con mayor claridad por qué Zelrech estaría tan preocupado por su expansión del campo de batalla. El amo de este lugar no solo podía convertirlo todo en cristal, sino que este entorno modificado era aún más evidente que ya no era apto para la habitación humana. Cada expansión del Valle de Cristal se encuentra en el estancado espacio de supervivencia humana. Como barrendero, Ort es sin duda un nuevo excepcionalmente cualificado, incluso probablemente la última mano derecha de Gaia. En ese momento, Iakiu descubrió que este cristal no carece de fuerza vital. Simplemente, cuando intenta robarle fuerza vital, su nivel de dificultad es mucho mayor que el de obtener el gran poder mágico de origen. Traer todo el cristal no carece de sentido. Cuando este planeta deja de girar, cuando Gaia se debilita al extremo, el propósito de la existencia de Ort probablemente no sea solo eliminar al destructor, sino también preservar la última fuerza vital. Recibido el llamado de Gaia para venir a este planeta, Ort es sin duda su guardián. Desafortunadamente, su lugar solo protege este planeta, y además no hay muchas vidas en él. Vamos. Tras un tiempo, Iakiu finalmente se adaptó y dio un paso hacia el centro del Valle de Cristal para avanzar. Esperar aquí a Ort fue una buena opción, pero si no quería expandir el campo de batalla, seguir esperando allí obviamente no era adecuado. Al pisar, se podía ver cristal por todas partes. En poco tiempo, dos personas se encontraron rápidamente, como si fueran cristales, pero más como si fueran un contenedor irregular de papel, y eso, sin duda, era la telaraña de Ort. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al pisar la telaraña antiadherente en un instante, Iakiu sintió una profunda concentración. Un par de ojos lo observaban fijamente. No, probablemente no era una mirada tan simple, pero el amo del lugar ya conocía la noticia y la indagó con más detenimiento. Amo, aunque Tamamo también se sintió un poco avergonzado, aún no es demasiado tarde para retirarse. Por la seguridad de su amo, Tamamo no Mae hizo la última recomendación. A veces, precisamente porque se encontraba en una posición más alta, podía distinguir con mayor claridad la diferencia de fuerza entre ellos. Iakiu permaneció impasible. Comparado con tu mejor momento, ¿qué tal? Tamamo no Mae negó levemente con la cabeza. Para ser precisos, solo soy su personalidad, no ella misma. Además, él y los dioses no tienen una verdadera naturaleza relativa. Cuando los dioses alcanzan su máximo poder, él no nace, y cuando nace, se dice que la era de los dioses ha terminado. Estas palabras pueden resultar un poco confusas para quienes no las conocen, pero Iakiu las entendió sin dificultad. El poderoso espíritu Jin proviene del lugar que ostenta la autoridad, mientras que el poderoso Wu proviene de la concepción planetaria. Ambos son, sin duda, producto de dos eras diferentes. En esencia, no existe un estándar básico para combinarlos. En la era divina, Wu debería ser muy difícil de oponerse a un dios principal, pero en la era divina, Wu, a pesar de su temor, es muy difícil de nacer. De igual manera, en esta era que los dioses no han podido reconocer, el Wu de la concepción planetaria es, en cierto sentido, el tipo más poderoso de esta era. Si realmente nos encontramos con una situación irresistible, tendremos que molestarte. Desenvainando el gran sable, Iakiu dijo, mientras seguía avanzando. No menospreciaría a nadie que sobreviviera a la gran corriente, pero ahora que Ort lo tenía en la mira, era claramente comparable a su objetivo final, su mayor enemigo. Así que, sin importar cuál fuera el peor plan, no era suficiente. Si ya lo has decidido, déjamelo a mí, maestro. Tamamo no Mae apretó el puño con vehemencia, y una brillante sonrisa se dibujó de inmediato en su rostro. Para protegerte, Tamamo, hoy su condición ha sido 120.000 veces mayor. Iakiu no respondió, pero al mismo tiempo que cerraba los ojos, el movimiento bajo sus pies se intensificó repentinamente.
Debido a la diferente altura, irregularidad y color de la contención, forma una telaraña. Aunque parezca desordenada, la existencia de una telaraña es un nido exterior, sin duda también una trampa, una espera a que otras polillas se quemen en la llama de la trampa. Esta amenaza de trampa no solo está limitada, sino que se ajusta a la mente de su maestro, que cambia constantemente. Aquí, el simple sentido espacial ha sido incapaz de experimentar durante mucho tiempo, y el ojo del significado de la existencia teme aún más ser una especie de enredo, ya que solo puede engañar la propia percepción. No solo eso, el aura de Ort se dispersa aún más en la telaraña por todas partes, causando una sensación de incapacidad para distinguir con claridad. Aquí, el agudo sexto sentido es probablemente la información de percepción más fiable. ¡Bang! Esa es la espada real, y también la punta más afilada. Después de caminar rápido 3 o 4 minutos, Iakiu vio al dueño de este lugar. Simplemente muy claramente, este encuentro no es amistoso. Cuando la extraña figura de Ort apareció en un parpadeo, Iakiu, que había cerrado fuertemente sus ojos, también de repente se retiró hacia atrás, y en el momento en que abrió los ojos, el gran sable en su mano también inmediatamente y la hoja, que no es diferente de la punta afilada, se intersecó. Capítulo 62. Intenciones de Ort. Banting. Tamamo no Mae tampoco tenía el mismo frente parado afuera para observar. Iakiu y Ort intercambiaron golpes en un abrir y cerrar de ojos. Fue posible congelar todos los músculos de hielo y niebla en el medio del cuerpo completo de Ort, que de repente se arrastró. Iakiu se apresuró a alejarse de Ort. Aunque todos dicen que la telaraña es una vida, solo un verdadero sentido de ella puede entender por qué esta parte de la mente se lleva a cabo con una palabra oscura. Desde abajo, apareció de repente un Ort, lo que le permitió a Iakiu confirmar de inmediato un hecho que la catedral de la iglesia había esperado que fuera correcto, y el verdadero Ort básicamente no estaba en el suelo. En este terreno, la expresión telaraña no era más que todo el punto de acupuntura exterior y la misma parte, pero el verdadero lugar para dormir Ort obviamente no estaba en esta telaraña en la capa exterior, sino en la telaraña a lo largo del suelo. Muy tranquilo. Es difícil imaginar si se puede llamar o no el idioma del habla, pero a 3 metros de distancia, no hay campo de contacto, tomando la densidad del aire, por lo que no hay forma de transmitírselo en los oídos del idioma, y aquí uno pudo evitar escuchar este sonido indescriptible. Además, la primera vez, entendió de inmediato el significado de eso. Estaba emocionado, también emocionado, y esta vez no se podía dudar del lenguaje de que era una especie de hurra. Según los vítores, Iakiu claramente sintió que Ort lo miraba a ojos instantáneamente más que unas pocas partes del fuego caliente. Fue así, la otra parte por un tiempo no prestó atención a querer llevar todo su cuerpo a Tamamo no Mae. 10 partes de entusiasmo te maldicen. Al ver que la otra parte no prestó atención a sus intenciones, Tamamo no Mae inmediatamente sonrió a su pequeña boca y, según su voz, 9 esmeraldas también aparecieron repentinamente en el Ort alrededor de su cuerpo, impidiéndose de entrar en el cuerpo del Ort. En el mismo momento, Iakiu también saltó y saltó sobre el Ort de su cuerpo. La hoja directa solo parecía la más débil en su cabeza. Estallido. El hielo y la niebla cubrían el interior, salpicando fuego por todas partes. Era obvio que era difícil chocar con el sonido, pero la punta de la espada, que podía llegar al punto de llevar una parte del demonio, era tan flexible que inmediatamente apuñaló la punta de la espada en un giro inevitable. Duro pero flexible, cuando debería ser ilegal que los dos vivan juntos, el resultado obvio no es tan simple como 1 más 1. Dientes crujiendo. Una espada sin ataque. Todo tipo de maldiciones debilitantes obviamente no le dan a Ort la influencia de la vida. En Iakiu el cuerpo de la imagen se movió, la punta de la espada estaba nuevamente directamente en la llave en un abrir y cerrar de ojos. Ort fue solo para levantar la pierna delantera de la parte inferior de la pierna, y el sello de hielo se rompió inmediatamente debido a eso. Maestro. Iakiu no tenía vuelta atrás, la parte inferior del pecho en un abrir y cerrar de ojos completó el momento de transformación espiritual. La punta de la espada que transportaba el poder a través de la fuerza también se inclinó instantáneamente en el Ort del cuello de la llave de arriba. Es solo que después de un tiempo, Iakiu esperaba que la situación no surgiera. El cuerpo espiritual es traspasado, el cuerpo fue destrozado en un abrir y cerrar de ojos, pero ni una sola espada en Ort dejó rastro en su cuerpo. ¿Quién no puede romperse? Exclamación de cierre. Pero en este momento, lo que hizo que Iakiu se sorprendiera aún más porque era Ort para él absorber. El humo negro se disipó en un abrir y cerrar de ojos, y Iakiu podía sentir claramente una parte del Ort firmemente succionada en la parte superior de la pata delantera. En la aparición de la tercera persona, era un delgado rayo de humo negro que nunca había roto el humo negro que conectaba a Iakiu y el Ort de la pata delantera. Quiere morderme y tragarme. Al descubrir las intenciones de Ort, Iakiu no pudo evitar sorprenderse. Tomando al ladrón que decía ser él, primero se convirtió en el objetivo de la aldea. ¿Es esta la razón por la que despreciaba la aldea de talentos? Con la mente moviéndose en el medio, Iakiu inmediatamente se llevó a la perfección. La fuerza que mordió y tragó en ambos lugares en sucesión estalló repentinamente, queriendo revertir y robarle el poder a Ort. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. En la reversión del robo en un abrir y cerrar de ojos, Iakiu sintió que quería anexar el objeto básico. No era como una criatura, es decir, en comparación con el espíritu del vacío, era aún más inmenso, y también en comparación con el cielo nocturno, era aún más profundo y majestuoso.
Este es el nivel de vivir en medio de las diferencias, la cooperación, él está en el deseo de tu aldea, un paso más para cultivarte. Viniendo de la conciencia del intercambio de órdenes, IQ detectó por primera vez el peligro del lugar. Parece estar interesado en que rompa las reglas. IQ tenía un aura anormalmente fría, y se absorbieron mutuamente por dentro, y no cayó en los rangos inferiores, sino que inmediatamente abrió sus afiladas piernas y para darle un gran poder opresivo. Debido a que es posible promoverlo, este nivel de evolución de la vida de las criaturas definitivamente no será mucho. IQ se había dado cuenta involuntariamente en la conciencia de las palabras, porque Orc se movió en un abrir y cerrar de ojos y caminó frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Rápido. Es difícil imaginar rápido. Entonces, básicamente, no solo se estaba moviendo, sino que todo el punto de acupuntura se estaba transformando debido a eso, al igual que en la leyenda de la bestia de la Tierra de la Destrucción, la magia era la misma, la distancia entre los dos había desaparecido en un instante. El instinto de erigir la espada para bloquear la pata delantera estaba cerca de la pulgada grande, ni estaba en la imaginación, justo cuando IQ estaba un poco sorprendido en un abrir y cerrar de ojos, una espada plateada atravesó repentinamente la espada y golpeó una especie de conmoción en su cuerpo espiritual. El humo negro se convirtió en un cuerpo que inevitablemente apareció y se disipó, pero estaba muy claro, esto era solo el comienzo, y el ataque Orc obviamente no se detendría así. Independientemente del momento en que IQ en las 6 patas puntiagudas de abajo fue derrotado continuamente, el Orc actuó nuevamente y el demonio se estancó, e inmediatamente, un profundo sonido de explosión vino repentinamente del cuerpo interno del Orc. Así es como nadie lo mirará, y si lo miras como Tamamo, también sentirás el gran fuego de Rusia. A pesar de que lo dijo, Tamamo no Mae era viejo, no parecía satisfecha en absoluto, porque ya había descubierto que Orc tampoco estaba allí, por lo que resultó gravemente herida y un poco de lesión se estaba recuperando rápidamente. Este es el reino U, el dios del reino y el verdadero nuevo reino. Sin dudarlo, Tamamo no Mae recitó solemnemente el mantra. No había duda de que una persona que pusiera toda su fuerza en ello no podría derrotar al oponente, en este momento, no había nada inevitable que mantener. La marea nacional del agua Shin 3, la semana del cielo alto, la semana de Wanquan, la semana después de la semana del círculo de agua radiante del sol, vendré a brillar sobre él. El vidrio del espacio en este momento se distorsionó, y cada uno de los caminos que simbolizaban la puerta divina de la puerta Tori comenzó a aparecer, y una nueva barrera se estaba formando gradualmente con el vidrio de la puerta divina en la colisión. Orcs. Al darse cuenta de que la mirada de Orc se desplazó repentinamente a Tamamo no Mae, el cuerpo de IQ finalmente se dispersó por completo, acompañado por la espada que caía sobre la telaraña sobre el pequeño sonido, IQ también sacó el reino extremo en sí, en un instante, Orc bajó el vaso aprovechando el ojo desnudo que se podía ver que se estaba desintegrando. El Fengu original del octavo reino de Mizuo busca extremidades cada vez más completas, estos son los 9 cielos, la proyección celestial. Cielo de agua, luz de sol, cielo de 8 salvajes Zenshi. Capítulo 63. Transformación de habilidades. Tesoro de la liberación. Cada uno de los representantes de la secta divina de la puerta Tori no sabía de qué manera conectarse, y se rumoreaba que se decía que Zenshi era Mononobe que representaba los 10 tesoros divinos originales, de los cuales no se podía dudar de las 10 sectas divinas desde la perspectiva de probar este rumor. Es una pena que, a pesar de que el tesoro del tesoro ha sido liberado, las 10 sectas divinas todavía están en el bloqueo y no se pueden abrir realmente. Si quería liberar un verdadero maestro espiritual Ki, el cuerpo de Servan Tamamo no Mae obviamente no tenía tanto poder. Independientemente de cómo se considere, el tesoro de la liberación sigue siendo traer el vaso de la ley para proteger una parte, el cuerpo en el tesoro de la liberación se convirtió en una barrera, al igual que regresar al país de Tamamo no Mae, que se puede decir que es como un pez que se encuentra con el agua. Revela verdaderamente la esencia del espíritu divino. Los iris dorados se volvieron más y más brillantes, Tamamo no Mae miró fijamente cada hebra de materia negra alrededor del Orc, y las comisuras de su boca inmediatamente mostraron una parte de la vibración de los corazones de las personas, entonces, también hace que Tamamo muestre un poco de dios unilateral. La diosa se transforma. Al ver la transformación de la habilidad de más alto estado, en este instante, aunque Tamamo no Mae afuera no tuvo ninguna transformación, pero la divinidad del atributo también se promovía constantemente, del nivel A, y luego a, dirigiéndose directamente hacia el incuestionable nivel de avance divino X que estaba indicando claramente la dirección de un Servan sobre la diosa del proceso de transformación. A regañadientes, lanzó un rayo mental al ver esta escena, y aquí uno pudo evitar sorprenderse por un momento, aunque Tamamo no Mae continuó, los 3 niños exageraron muy fuertemente, pero Iki no pensó en eso en absoluto, el cuerpo es Caster Tamamo no Mae, la transformación de la habilidad puede dar este paso. El juego es realmente un engaño. Pensando así, Iki no pudo evitar sentir un momento de sorpresa porque él mismo entró primero. En su corazón, el tercer niño le aconsejó que no podía despreciar a nadie que pudiera sobrevivir a los dioses del atardecer, pero al final, todavía tenía un poco de desprecio por este dios encarnado. De hecho, para que él fuera realmente consciente, su percepción inicial no era necesariamente correcta. Ahora, puedes calmarte, araña de hadas.
Cuando las 3 cabezas eran como el sol, el halo se moldeó en un color dorado, la cola se diferenció en 9 cabezas, revelando la ilusión de la cola de zorro. En este momento, Tamamo no Mae sonrió levemente e inmediatamente se enfrentó a la mirada de Orcs. Cresta dorada de cara blanca. Las 9 colas del espíritu divino, el sol simulaba la deificación, este obviamente no era el verdadero Caster que se convirtió en los 9 grandes estados de forma, esta postura no se podía dudar de que el cuerpo era Caster desde lejos a través de una tinta que existía hasta ahora. Demagogia. Sintiendo a Ort en un abrir y cerrar de ojos, Iakiu supo de inmediato lo que estaba haciendo Tamamo no Mae. Sin pensar mucho, Iakiu de repente se encogió en el campo, convirtiéndose en una pequeña pila de Ort para agarrarlo. Gao absorbió el pasaje y, en un momento, entró inmediatamente en el Ort de la pata delantera. Muy tranquilo. Pero el Ort suelto era así, solo hubo un abrir y cerrar de ojos, en la pequeña pierna frente al dedo del pie se desvaneció en polvo en un abrir y cerrar de ojos, sin ningún movimiento, el Ort de la pierna afilada apareció inmediatamente en Tamamo no Mae frente a él, y el otro era como una lanza perforando una forma de pierna afilada aún más como un momento de perforación a través de Tamamo no Mae núcleo espiritual Mae. Por supuesto, el mismo maestro, también hay algunas personas que no entienden el estilo. Desviando un vaso de esquivar, Tamamo no Mae lo agarró enojado al mismo tiempo, las 9 colas se movieron en el medio como si el sol irradiara, y cada hebra de llama amarilla se elevó instantáneamente desde el Ort en el cuerpo, y en un instante, se colocó en la barrera de temperatura de una criatura que básicamente no tenía forma de recibir el punto de inflexión. Desafortunadamente, Ort claramente no es normal en el sentido biológico. Solo para ver que básicamente no tenía que lidiar primero con la llama dorada abrasadora, ante la mirada asombrada de Tamamo no Mae debajo, a la luz eléctrica de la piedra de fuego levantó la pierna delantera, soltó la mandíbula inferior y, en un abrir y cerrar de ojos, esparció humo negro. Le dio un mordisco a la primera mitad de su pequeña pierna y se lo tragó en el estómago. ¡Qué maldad! Y aquí una vez más contuvo el humo negro que se condensó, pero como Tamamo no Mae también pudo ver, su cuerpo espiritual claramente ya no existía. Ort, este sorbo no solo se tragó la mitad de la pata delantera, sino que también trajo a Ietu, quien no pudo escapar a tiempo para tragar la parte junta en el estómago. Maestro. Nada. No te preocupes. Aunque dijo que, en este momento, Iakiu todavía no pudo evitar visitar amablemente a Zelrech en su corazón. Zelrech estaba preocupado de expandir el campo de batalla, obviamente no solo porque temía que sus fuerzas exageraran el Ord de un deseo tan simple, sino que entendía a Ord mejor que nadie y entendía qué tipo de objetivo le interesaría más. En cierto sentido, al ser considerado capaz de evolucionar hacia un auro potencial, él y Ord frente a él no podían dudar de tener características similares. Podía matar el nido de autoevolución, pero la otra parte obviamente también tenía este tipo de instinto, no era más que darle un desacuerdo de que la otra parte ya había evolucionado a lo que podría llamarse una situación de belleza perfecta, lo que podría hacer que pronto se interesara cada vez más en presa. Eso lo que tomó a la otra parte como capaz de conquistar el objeto en ese momento, y a los ojos de la otra parte, no podía dudar de que también era un digno cazador de bestias. Alguien que sintió que podía llevar Ort a los derivados del vidrio debe haber visto este punto. Y no quería hablar con él sobre muchas razones, solo temía que fuera porque había descubierto que Ort lo había hecho directamente dormir profundamente aquí. Ser tragado por Ort en el estómago del órgano ya era difícil de controlar, aislando constantemente la sensación para que Iakiu perdiera gradualmente la parte del taparrabos normativa. Es posible que Ort no haya podido digerirlo por completo en un corto periodo de tiempo, pero se lo tragó sin duda siendo otro tipo de técnica de encarcelamiento. El otro se veía constantemente obstaculizado por la sensación de decirle que Ort y Fueilin eran obviamente completamente diferentes. Exclamación de cierre. Al ver que el propio Ort mordió la mitad de su pequeña pierna antes de que pudiera regenerarse rápidamente, Iakiu inmediatamente recuperó un poco de sus pensamientos. Incluso si usó toda su fuerza, no había forma de romper al oponente fuera del cuerpo defensivo, y el oponente también trajo la aldea forzada para traer un ejército y un enemigo frente a él, para que el verdadero Iakiu pudiera ver cuál era la fuerza absoluta por encima de la diferencia. Tal como dijo Zelrech, si él fuera el único que pudiera decirlo, a menos que abrazara la Ord con sus compañeros creyentes, básicamente no tendría nada que decir sobre la victoria. ¡No! Ser capaz de tomar derivados de Ord, tomando prestado de las fuerzas de la humanidad, también tiene la capacidad de derrotar al oponente, ¿es solo? Sal de este estado, Tamamo. Con determinación en su corazón, Iakiu primero dejó que Tamamo no Mae reuniera sus fuerzas. Es posible que los forasteros no puedan sentirlo, pero esta persona que se considera el amo de la persona no lo seguirá en un estado de completa ignorancia. Capítulo 64. Ser tragado, maestro. Tampoco quiero perderte en la guerra del Santo Grial que se avecina. Mirando fijamente el uso de su propio cuerpo sombrío para llevar la aguja de fuego para bloquear Ort, Iakiu rodó hacia arriba y hacia abajo sobre el costado de la espada y respondió, además, lo que debes hacer ahora no es esto. El hermano Lin ni siquiera podía soportar a la diosa de los dioses, y mucho menos cuando estaba bajo el sirviente del cuerpo, si no tenía que liberar el tesoro para crear algo que pudiera hacer que su naturaleza existiera temporalmente en la barrera, tal actitud Tamamo no Mae solo temía que el espíritu pronto se rompiera. Pero incluso si pudiera tomar prestado el tesoro por un corto periodo de tiempo para mantener este estado, se consideraba un sirviente espiritual, pero aún era inevitable verse afectado.
La orden de deificar a la diosa misma es esencialmente un daño a la persona que la daña, sin mencionar que después de eso, por supuesto, es necesario tratar el órgano espiritual en sí, el resultado más grave conducirá al colapso completo del cuerpo espiritual. Si un Servant hubiera perdido su arma espiritual, no había sido adquirida por el Santo Grial Menor, por lo que, por supuesto, habría regresado al trono de los héroes. Al escuchar el recordatorio de Dieptu, Tamamo no Mae se dispersó de inmediato. 9 colas una por una, obviamente especialmente la divinidad también se volvió hacia en un abrir y cerrar de ojos, sintiendo este punto, y Q desde el fondo de su mente hasta la cara blanca del capilar dorado será considerado como dios de proyección celestial, enojado de hecho no es sin razón, al menos en el nivel de espontaneidad en el nivel absoluto era posible en comparación con el rango X. Quizás fue el descubrimiento de que las dos personas querían retirar sus intenciones, en Tamamo no Mae restauró su postura anterior en un abrir y cerrar de ojos, los 4 lados del punto de acupuntura cambiaron repentinamente. La irregularidad del vidrio se extendió en 4 direcciones y 8 direcciones, que deberían haber estado en el suelo por un momento, y luego apareció el orte en la telaraña de acupuntura interna, que en ella, sin duda, se podía ver como un vidrio que estaba completamente bloqueado por el viento de la prisión. Ay, la araña de hadas no es lo mismo que dejarnos ir fácilmente, maestro. Es desafortunado. Frente a Ort en un abrir y cerrar de ojos, caminó frente al pie afilado, y Q de repente agarró la espada en el camino, no pensé en irme así. El sirviente de la ciudad de Belém. Fuera de la ventana, el viento frío soplaba hacia la nieve, el clima en el interior era extremadamente frío, la tierra estaba congelada y todo el bosque estaba cubierto de nieve blanca. Construido en este pedazo de tierra en la tierra fría de la antigua ciudad del tesoro interno, una habitación estaba siendo protegida por el calor del fuego en la habitación, una pareja con la nariz llena de interés se sentó en silencio ante un comediante dormido y pacífico junto a ellos, susurrando e intercambiando en voz baja. Es solo que no mucho después, dentro de la cálida habitación, la imagen se rompió de inmediato al llamar a la puerta de la habitación. Emiya Kiritsugu se levantó y abrió la puerta de la habitación, vino aquí para transmitir las palabras del sirviente artificial, intercambió algunas oraciones, luego asintió y regresó a la habitación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Emiya Kiritsugu e Irisbiel salieran de la habitación al mismo tiempo y fueran a ver al siervo de Belém a una iglesia. Por supuesto, la que se llamaba la iglesia no era algo que alabara a los dioses, rogando a Dios que salvara el lugar. Era un mago rezando a la tierra, celebrando el ritual del autosacrificio, y también era este edificio en la antigua fortaleza, especialmente majestuoso y problemático. Ir a la iglesia, la ciudadela oriental de Stuttgart-Bubofuna y Belém los estaba esperando a los dos aquí. Provincia de Stuttgart-Fun el siervo de Belém, que se convirtió en el 8º patriarca, inmediatamente tomó un arte, Achat, y el nombre del nombre como un conocedor. Estaba predestinado a vivir una larga vida, habiendo superado casi 2 siglos de longevidad, desde que el amado Biku Belém de la venerable casa cambió de exploración de Saint Boy a concurso por la tela sagrada después, esta magia mágica de Irem Belém nunca ha cambiado. El Glass del otro lado transmitió la información más reciente, y el otro 7º antepasado que lo siguió también fue tragado por el lugar Orts. Art acarició como una cascada de hielo de barba blanca por un lado, y por el otro lado, habló directa y alegremente hacia los dos oradores. Determinante. Los ojos de Emiya Kiritsugu se detuvieron de repente. La otra parte ha transmitido la inteligencia identificada. Art asintió levemente en respuesta, su mirada se desplazó hacia Irisbiel en su cuerpo, de todos modos, Ort solo se los está tragando, queriendo determinar si ha sido eliminado del bulto, ahora tenemos que dar un paso adelante para determinarlo. De acuerdo con el arte de sus ojos, Emiya Kiritsugu e Irisbiel entendieron de inmediato que este patriarca dejó que esto implicara. Viendo que está lleno del deseo de las extremidades universales, el cuerpo espiritual ordinario en sí existe y no hay entidad. Por lo tanto, si quieres hacerlo por el bien de la tela sagrada en su momento, es necesario dejar que se aferre al Saint Smear Key, pero para ser el encargado de preparar este Saint Smear Artifact para ser utilizado como herramienta de invocación, desde que comenzó la guerra del Santo Grial hasta ahora, siempre ha sido del amor del clan Belém a cargo. De hecho, esta tela santa artificial era para preservar el instrumento del alma del sirviente muerto y, al mismo tiempo, estabilizar la gran tela santa y la situación actual en medio del camino del poder mágico, logrando la tercera magia de un dispositivo inevitable. Las 3 veces antes de la guerra del Santo Grial, la guerra del Santo Grial dentro del Santo Grial artificialmente, así como la cara del Santo Grial, eran las mismas que el Grial, pero debido a la guerra del Santo Grial dentro del creador del Santo Grial en la batalla de la vanidad, el ritual terminó así. El clan Einsberg absorbió sus enseñanzas, y una vez que convirtió este Santo Grial artificial en un lugar donde podía actuar libremente, podía manejar al hombre artificial él mismo. ¿Y quién es esta persona? No necesitaba decirlo pronto. No. No puedo sentirlo, y el ki no ha comenzado a funcionar. Irisbiel inmediatamente negó con la cabeza. Aunque el cuerpo estaba hecho artificialmente del Santo Grial, fue solo cuando Fuyuki y el Gran Santo se aplicaron un paso más después, que se consideró que el Santo Grial ritual se mostraba genuinamente, y luego pudo ser verdaderamente preservada de acuerdo con el alma del Santo Smear of Ki, para el difunto. También se puede sentir claramente. ¿No hay un rayo de sentimiento de desequilibrio? Irisbiel lo pensó, sacudiendo la cabeza de nuevo.
Aunque el Santo Grial ritual aún no está operativo, según la persona que murió regresando directamente al trono de los héroes, era extremadamente normal, pero Irisbiel no podía sentir un rayo de sentimiento desequilibrado, esta sin duda no era una muy buena señal. ¿Patriarca? Después de una transmisión de sonido, una persona volvió a la iglesia, caminó rápidamente y le entregó una hoja de papel marchita al arte. Sus ojos recorrieron la página de noticias marchita, el arte en su rostro inmediatamente reveló cierta decepción. Mientras le entregaba la página a Emilia Kiritsugu, abrió la boca y dijo, la familia Tosaka ha recibido la confirmación de la catedral de la iglesia del otro lado, y el lanzador de espíritus ni siquiera está destruido. Emilia Kiritsugu tomó la página y miró el contenido, y rápidamente lo dejó caer. Inmediatamente tragado por Ord no murió directamente, queriendo sacar al otro oponente del bulto, de hecho no fue tan fácil. Capítulo 65. El Gran Santo Ungido. Ciudad de Fuyuki, Templo Judou. El monte Enzo es considerado la ciudad número 1 de Fuyuki de la gran rama del espíritu. Este edificio parece un templo normal debajo, en lo profundo del suelo en el gran agujero se esconde la guerra del Santo Grial más importante, el gran núcleo santo. En la guerra del Santo Grial, que también es el Santo Grial ritual que aún no se ha presentado realmente frente a ti, la gran tela sagrada seguirá a la ciudad de Fuyuki en la línea de absorber constantemente el poder mágico, solo si acumula lo suficiente como para remar contra el Santo Grial del mundo, esa es la verdadera guerra del Santo Grial que despliega el tiempo. Independientemente de cuántos años falten hoy para la guerra del Santo Grial, cubierto de oscuridad en un gran agujero, el gran poder mágico de repente se volvió turbulento. Originalmente, se suponía que debía reunirse para tolerar el Santo Grial menor, y también había un lugar donde el poder mágico estaba lleno de grandes manchas sagradas que podían abrir un agujero, pero ahora se abrió un poco de repente. En la oscuridad, la luz espiritual salió volando lentamente por la abertura del agujero, y la misma luz espiritual salió volando del agujero junta, y también había hebras de humo negro, escondidas en la oscuridad, no había tal claridad. En la oscuridad, el agujero pronto desapareció de la vista y, de acuerdo con la luz espiritual, finalmente se convirtió en una imagen corporal, y un espejo también brilló, iluminando una parte del mundo. No parece estar persiguiéndolo, maestro. Restaurando el cuerpo de Ietu, como si estuviera aliviado de la carga, asintió con la cabeza. De hecho, debido a la furiosa persecución de Ord, los dos habían estado escondidos en la gran tela santa en el interior durante un tiempo, si no fuera porque él estaba en una condición aún peor, no habrían salido en este momento. Exclamación de cierre. Su corazón vibró de modo que Ikkyu inmediatamente cubrió su pecho, y todo su cuerpo no pudo reprimir la sensación violenta para que pudiera sentir por primera vez lo que era un trastorno digestivo. En el orden del estómago una vez más intercambiamos la raíz, tomando prestado de la raíz y el Santo Grial, que es también el tercer método del camino, aunque hubo una diferencia en el tiempo de recibir el Santo Grial, pero en la raíz la puerta se abrió más tarde, fue como si el espíritu de Tamamo no Mae de arriba a abajo abriera el Santo Grial del camino convocado, para que los dos puedan cambiar de posición. Tomando prestada la frase Root Origin para fortalecer la fuerza, incluso si él mismo fue tragado por Ord, y la última parte no pudo ser recapturada por completo, pero desde el Ord en su estómago para escapar en este momento, no había forma de hacer que el oponente se tragara todo y Ikkyu finalmente agresivamente del oponente en el cuerpo para morder un trozo de carne. Ustedes devoraron mis partes, y yo también robé sus partes. Es solo esa carne, aunque es un bocado, pero el proceso de digestión está lejos de lo que Ikkyu imaginó y todavía quiere sufrir. Maestro. Al ver a Ikkyu poner sus nalgas en una posición que estaba un poco fría como el hielo en el suelo, Tamamo no Mae se sentó apresuradamente sobre su cuerpo. Estoy bien. Te pareces a ti ahora, pero no tienes un punto de convencimiento. Tamamo no Mae tiró de Ikkyu de la mano, en el brazo aparecieron las venas azules, en las venas como si algo pasara constantemente, la escena brilló de inmediato en sus párpados, pero obviamente no era solo un brazo así, Ikkyu era muy alto y bajo, y esta escena apareció rápidamente. Realmente no es nada. Ikkyu esbozó una sonrisa a regañadientes, aproximadamente. Es solo porque, el proceso de evolución, es demasiado rápido. No, esto básicamente no es demasiado rápido para evolucionar. Mirando los dedos de Ikkyu por la humillación de sangre y la hoja de la postura en el medio cambiaba constantemente, Tamamo no Mae inmediatamente abrazó a Ikkyu con fuerza, después de un momento, el espejo brilló y contuvo la luz, convirtiéndose en un cálido pilar de luz que inmediatamente los cubrió a los dos. En este momento, Tamamo tampoco te dejará quedarte dormido, maestro. La verdadera evolución está sublimando constantemente el proceso en sí, pero inmediatamente, el cuerpo de Yeshu obviamente está en la dirección de la transformación de la postura Ord, esto es obviamente un tipo de transformación mayor que el proceso de transformación de evolución. Esto. Tiempo, no lo digas. Este tipo. Tráelo. Otro significado son las palabras. No era por el intenso dolor que estaba temblando, y Ikkyu sintió que todo su cuerpo estaba bajo su control, él mismo operando, por lo tanto, incluso hablar se convirtió en una laboriosa ruptura de reglas. Oulei. Maestro, este es el último en entender el otro significado. Inmediatamente, independientemente de cualquier aspecto, Ikkyu no pudo liberar nada. El sudor fluía constantemente, excepto por el intenso dolor, la conciencia estaba un poco confusa, y Ikkyu también se sintió gradualmente seca. ¿Era como una falta de agua?
Si el maestro quiere, Tamamo también lo considerará. Perdóname, genial. Ikyu se mordió la parte inferior de la punta de la lengua, porque en este momento, en el sentido de la cooperación, la otra parte también emitió una advertencia. La voluntad Orc existe en cada parte de su cuerpo, incluso si abandona el cuerpo, si incluso su voluntad cae en coma, entonces el gen Orc de la vida lo reemplazará naturalmente por completo. Entrar en tal negatividad, considerándolo inmediatamente como Tamamo, también será lamentable. Diferente, bromeando. Esto no es solo una broma, maestro. Esto es una broma. Tú, finalmente, lo harás. Separación. Tos, compare. Ilusión, es difícil ignorarlo, belleza, puedo. Por favor, así como así, adiós a ti. La mano blanca recorrió suavemente la feroz nariz de Yeshu, y Tamamo no Mae en su rostro no tenía la más mínima mirada inesperada. Conociendo el trágico final, no quiero seguir con el hermoso proceso, esto en sí mismo es una especie de tragedia, maestro. Yo, no puedo darlo. Tú, hermosa. Su garganta estaba seca, y era como un chorro de saliva que no quería dejarle, yo no puedo hacerlo. Para, separar. Sin. No, ¿eso es trágico? A veces, incluso Tamamo siente que eres demasiado racional, maestro. El pie en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una pierna afilada como cortar tofu en el suelo, pero abriendo mucho la boca, y Ikyu finalmente no habló más. Tamamo realmente siente, si tu maestro puede darle un punto arbitrariamente a Tamamo, entonces será aún mejor. A pesar de que dijo eso, ahora el maestro sigue siendo muy poderoso. Tamamo dijo que no era solo un alma. Realmente no es un tipo de sentimiento. Debe ser como el maestro que originó una forma de siempre te sientes inconscientemente atraído por los demás, y tu deseo de usar muchas cosas en este mundo para compensarte. Siempre hay una especie de necesidad de sentirse a tu lado, para que Tamamo diga, esto es realmente una especie de poder irresistible. Tal vez fue porque inconscientemente descubrió este punto que Tamamo pudo recibir primero al maestro que convocas. Las palabras en el oído se han vuelto vagas gradualmente, pero la disolución no es cálida, y Ikyu puede sentirlo claramente como antes. En su sueño, de repente sintió que en este momento, no había forma de hablar, tal vez no era algo malo, porque en este momento, era difícil mantener su razón, podría estar en un abrir y cerrar de ojos, y no podría evitar estar de acuerdo, y sería difícil cumplir su promesa. Este zorro es realmente demasiado transgresor. Capítulo 66. Incorrecto. Todos dicen que el fluido sanguíneo es el alma del dinero, pero a medida que pasa el tiempo, todo el cuerpo de agua de Ikyu se seca completamente, y el fluido sanguíneo natural también está en él, y las venas azules, incluida la sangre, se están secando lentamente. Pero un tambor es coherente por dentro, y todavía hay algo que se esconde de él. Así que era como en cada cadáver que se marchitaba en el cadáver que se arrastraba constantemente por la escena, pero lo que asustaba aún más a la gente era que el cuerpo se había secado como un cadáver seco, un tipo de persona que claramente no había muerto. El intenso dolor por la desaceleración, dependiendo de lo que fuera, era el metal de la esencia de hielo y no había forma de confesar el fuego caliente, había una pequeña contradicción entre los dos, pero eran ligeramente mutuamente excluyentes, y Ikyu finalmente mantuvo su voluntad. A medio camino despierto por dentro, Ikyu sintió un cambio en el sonido en sus oídos, y el otro no era la persona al lado del sonido. Retumbar. Pasó una ligera brisa, y la luz de abajo era suave, y Ikyu de repente abrió los ojos. Finalmente estás despierto, maestro. De Tamamo no Mae en su pecho para sentarse, y Ikyu lo miró un poco, todavía tenía 5 dedos en la mano, y un poco feliz extendió la mano para acariciar sus párpados. ¿Cuánto tiempo he dormido? Debido a que ha pasado demasiado tiempo, Tamamo no ha sabido qué decir durante más de una hora. Ikyu lo miró, dime directamente, ¿cuánto tiempo hemos estado esperando aquí? Maestro, luchó durante más de 10 guardias, durmió tranquilamente durante más de una hora y, en total, aún deben ser menos de 12 guardias. Su respuesta de hoy es realmente única. ¿Por qué Tamamo tiene que hablar mucho? Si el maestro no puede sentir a Tamamo a su lado, ¿qué debe hacer? Dame una explicación solemne, ya escuché la historia antes de quedarme dormido. En su voz, Ikyu también se puso de pie, pero fue solo una actividad descendente, inmediatamente tuvo muchos sentimientos disidentes, el mayor de los cuales fue realmente hambriento, también hambriento. Tengo muchas ganas de comer algo. Vamos. Frente a Tamamo no Mae en cuclillas a sus espaldas, Ikyu tenía un poco de prisa y dijo, vale la pena celebrar el regreso de entre los muertos, siento que es necesario no emborracharse y no volver hoy. Este tampoco es un maestro codicioso de pedir prestadas excusas. Aunque dijo eso, Tamamo no Mae todavía estaba muy emocionado de acostarse sobre Ikyu boca arriba. Sabiendo que no puedo ser codicioso, entonces no debes comer ni beber con moderación. Llevando a Tamamo no Mae se puso de pie, y Ikyu bromeó en un tono que no experimentó cierta solemnidad. Es posible que no puedas dominar otra cosa, pero debido a que proporcionas una gran cantidad de poder mágico, aún puedes hacerlo. Mostrando la herramienta del tesoro, transformando a la fuerza a la diosa, tomando prestado del gran yeso santo para abrir el camino para escapar, y debido a que reprimió la voluntad Orc a traición, lo protegió durante más de 10 guardias, pero en él estaba claro que la verdad restaurando la situación de abajo, todavía no quería quitarle un poco de poder mágico a su cuerpo. ¿Qué clase de tonto era este después de todo?
Está esto en mi corazón, maestro. Solo siento que si tu espíritu está realmente roto, es posible que deba convocar a un Servant nuevamente. Tamamo está 100% seguro, el maestro de invocación que salió del Servant definitivamente puedo ser yo. ¿Quieres probar un poco? ¿Te voy a llevar de regreso al trono de los héroes ahora? Tamamo no Mae sonrió con confianza, maestro, ¿está realmente comprometido? Si eres inútil, definitivamente te tiraré. Fuera de su boca diciendo lo que es demasiado bueno para manipular a los hombres, siente que la felicidad se debe a que la otra parte respeta a todos, todo tipo de personas, hasta cierto punto, es imposible de salvar. No lo creo. De repente siento que debería dejarte en este lugar ahora. ¿Dejarlo atrás y luego volver corriendo inmediatamente para llevarse a Tamamo? Ikyu sintió desde el fondo de su corazón que debería haber arrojado inmediatamente a la persona detrás de él ahora, pero al final... De hecho, realmente vale la pena vivir sobre tu espalda con tanta mala reputación. En el espacio sombrío de una batalla de artes marciales de una especie de conversación, con la intención de aumentar el ritmo de 10, tú pronto llevó a Tamamo no Mae para dejar el gran aire, en la entrada de la cueva. Conocía a Tosaka Tokiomi, y también había una catedral de su iglesia. ¿Golpeaste? Mirando un brazo que estaba manchado con sangre fresca, obviamente Tosaka Tokiomi aún no bien curado, y Ikyu no pudo evitar girar la cabeza hacia la persona detrás de él y hacer una pregunta. Olvídalo, este es el maestro que está enojado como si hubiera dejado una herida. Si no fuera por mí, mi padre podría haber sido tragado por ti. No está mal, es cierto en el sentido de comerse todo el otro. ¿No debería tener una boca tan pesada? Ikyu estaba un poco incrédulo, parecía querer chupar sangre, y definitivamente elegiría a ese tipo de chica deliciosa y hermosa. Tamamo no Mae se burló y dijo, un estómago vacío siempre es así. Si tienes mucha hambre y hambre, ¿no estás todavía tú? Tamamo no Mae era como un verdadero zorro y dijo con una sonrisa, pero incluso si tu conciencia es un poco vaga, tu maestro claramente no quiere lastimarme. Muy tranquilo. Es difícil culpar a la persona detrás de él hoy, más que a unas pocas partes que no entienden la confianza. Después de un pequeño silencio, Ikyu salió, y Ikyu no miró a la multitud en el camino, solo quería encontrar una copa de vino. La persona en el camino obviamente no tenía un obstáculo, viendo paso a paso desde la entrada de la cueva a Irishu, muy consciente de ceder, después de que Tosaka Tokiomi fuera presionado por un feligres de cabello blanco, un grupo de personas observó en silencio cómo Ikyu cargaba a Tamamo no Mae y se iba. Todavía debe serlo, no hay depravación radical. Al escuchar la última confirmación del amigo del feligres, Tosaka Tokiomi no pudo evitar tocar un extremo de su brazo izquierdo que estaba cubierto por un largo cortavientos. Era obvio que había sido tragado por Or, era obvio que se suponía que estaba en la copa de cristal que apareció de repente aquí, solo para descubrir que la gran tela santa había venido a confirmarlo, pero no pensó que se había encontrado con una mordedura de demonio. No estará muy lejos de esto. Cuando entró a verlo antes, estaba muy claro que era uno que había estado en el reino loco del reino de los demonios, lo cual no estaba mal. Pero mientras no haya caído por completo, la catedral de la iglesia no tomará medidas contra él. Diciendo, el Kotomine Risei de cabello blanco también miró las heridas de Tosaka Tokiomi. Eventualmente regresará con el maestro que abraza las ambiciones, pero puede dejar que lave los sombríos pecados de sus extremidades y complete la salvación de su lugar no está aquí. Hay algunas cosas básicas que no necesitan ser explicadas, una herida en el vidrio obviamente dice mucho, esta persona fue tragada por Or, y finalmente se quedó sin el vidrio del séptimo grupo del cartel de Stronger. Capítulo 67. Imitando el camuflaje. Comedor, habitación, falta de elegancia de los invitados. ¿Qué diablos? Un poco de repente, después de comer algunos trozos de comida, Ikyu inmediatamente dejó de comer, moviéndose, claramente podía sentirse un poco inusual al dejarlo extender primero su mano izquierda, su mente se movía a voluntad, después de un momento, el denso fósforo extendió su mano. Imitar el disfraz. Es una imitación del disfraz, maestro. Imitar el disfraz. Al detectar algo, Ikyu de repente miró un plato de rodajas de pescado crudo frente a él, acababa de comer, era como comer una rebanada de pescado crudo. Oye, ¿cómo puedes parecerte a esa habilidad del caos? Ese caos es solo un montón de bestias mixtas, este tipo de habilidad de camuflaje de imitación, no hay duda de que es en el sistema de copas de los árboles donde la misma especie puede tener la habilidad, maestro. Ikyu tomó la hoja de fósforo en su mano y se retrajo lentamente, sus pupilas se revelaron como si tuviera una mirada pensativa y dijo, siempre que obtenga la información completa de la vida, puede realizar inmediatamente la simulación de arriba a abajo, esto pertenece a la habilidad Uo, sigue siendo para el Or. Tamamo no Mae sonrió tranquilamente, si quieres confirmar este asunto, tu maestro solo puede venir y preguntarle primero a la otra araña. Entonces olvídalo, no quiero volver a buscar un desastre en poco tiempo. Con su voz, Ikyu cerró la mano e instantáneamente se estiró en una hoja larga, así como en un gran Or con la misma pata delantera. La hoja se disipó y Ikyu sujetó un bloque de carne de res que debe haber sido carne metida en su boca. Los dos cuernos de búfalo crecieron lentamente, imitando el disfraz varias veces, y Ikyu determinó de inmediato que esta habilidad era extremadamente limitada.
Esto pertenece a la habilidad OR, pero OR y él cuando luchan, el oponente desde el principio hasta el final no imita el disfraz de otras características de la especie que se pueden explicar, él mismo es el más perfecto. Teniendo en cuenta que Uor ya era una criatura capaz de evolucionar hasta la cima y dirigirse hacia arriba, tal criatura no podía volver a llamarse criatura. Esta parte de la capacidad de imitar el camuflaje es sin duda la criatura subordinada, cuando ella misma está en su apogeo, imitar a otras criaturas naturalmente no tiene ayuda. De la misma manera, cuando pudo imitar el disfraz de la parte OR del momento, imitando el disfraz normal de la criatura, la ayuda que se le brindó también fue muy limitada. No sé qué obtuvo de mi parte. Recuperando sus pensamientos, Ikyu una vez más llamó su atención sobre la comida frente a él. En este momento, sin importar lo que fuera obvio, no había comida ni bebida para alimentar su estómago. También se puede tocar la piel dura pero flexible, los músculos duraderos que no pueden arrancar la hoja. Y vitrificación de una habilidad extraña, desde la ciudad de Fuyuki hasta el pequeño lago de bambú en el camino, y Ikyu aclaró gradualmente las partes del cuerpo de la aldea OR después de alcanzarlo. Desafortunadamente, a pesar de que es una piel protectora, sigue siendo una transformación de la hoja, en comparación con la verdadera OR de la que no se puede dudar, debe ser un paso más débil, querer hacer como OR así es una fuerza externa lamentable, obviamente poco realista. Pero así, esta vez la evolución para él también es obvia, si se le permite pelear con Orc ahora, definitivamente no será el mismo que el Orc anterior que empuja a un oponente sin libros. Al regresar al pequeño lago, Ikyu inmediatamente no tuvo buena cara. Cuando llegó a casa, vio que había personas que no pasaron por el consentimiento y ya estaban en la casa, además, era una cosa para que la gente no tuviera buenos sentimientos por el fuego más tarde, pensando que nadie mostraría una buena cara. Gracias por traerme de vuelta, ahora, puedes irte. Jóvenes ahora, ni siquiera tienen un punto de respeto por los ancianos que aman a los niños. Ser viejo y no morir es un ladrón, ¿qué crees que vale la pena respetar? Zelrech se tocó la barbilla con barba, hay algunas cosas que tal vez solo los ladrones puedan ayudarte, escuché eso a través del atlas de las 7 grandes armas. Ikyu cruzó la mano y una hoja azul oscuro apareció instantáneamente en el cuello de Zelrech junto a él, sin el menor sonido, ¿sientes que todavía necesito otra arma? Esto es, imitar el disfraz. Al escuchar la voz, los ojos de Yeshu inmediatamente se entrecerraron con crueldad, de hecho, lo has sabido desde el principio. Inmediatamente, el Orc ocultó que se podía ver la habilidad, y se podía ver que el anciano frente a él no era normal que Orc lo entendiera. No seas tan enérgico, además, no eres exactamente mi oponente ahora. Entonces, por el contrario, en realidad quiero un poco de conocimiento. En su voz, Ikyu no ocultó su propia intención de guerra e incomodidad, y la hoja de repente se volvió hacia adelante para dar una. A pesar de que la hoja ya estaba cerca del cuello, la hoja todavía estaba mal dividida al final, incapaz de tocar realmente la piel de Zelrech. Realmente casi lo olvido, este pequeño es como todos los demás, es agresivo. Zelrech le dio unas palmaditas en la frente, las personas que acaban de envejecer son naturalmente fáciles de olvidar. Ann. La hoja se tragó la sangre fresca y también dispersó la aldea de la lujuria, Zelrech le acarició la cara, la sangre fresca que fluyó lo hizo un poco inesperado, pero un abrir y cerrar de ojos reveló inmediatamente parte del despertar, la aldea Ort es el próximo clon del cuerpo, no solo el cuerpo, este dominio también está fusionado con la anomalía de la ley. El segundo Fa fue perturbado por la anomalía del Dharma, dejando tras de sí una herida que era absolutamente injusta. Eres demasiado hábil, Zelrech. El campo también es una parte de sí mismo, como si hubiera un lugar para la transformación, por lo tanto, el campo natural también es así. Es un poco de desprecio. Al recibir una herida leve, Zelrech no solo no tenía ira, sino que, por el contrario, mostró una pizca de intención guerrera. Independientemente de este tipo de bestia, Sal, creo que no estarás dispuesto a tomar este lugar como campo de batalla. La mirada de Yeshu se detuvo, cuando Zelrech se alejó en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo salió por la ventana y algunos perales no aparecieron de inmediato en la superficie del lago, pero al mismo tiempo le dieron la bienvenida, era un árbol en un abrir y cerrar de ojos que cruzó el espacio de conexión y alcanzó el cetro. Sin esquivar, Ikyu sostuvo la dirección del bastón en una mano, queriendo ganar a este segundo maestro mágico, cómo atrapar al oponente era obviamente la clave. Independientemente de este al final, todavía fue arrebatado en el aire, el otro cetro en el espacio más demoníaco, se movió e inmediatamente golpeó su pecho, sin ningún sentimiento real, la cabeza del bastón no miró la piel del obstáculo, dirigiéndose hacia el interior del espacio para penetrar. Estallido. El muslo derecho se convirtió en una cuchilla, a lo largo de la dirección irradiada, el poder mágico estalló, retumbando y atacando. Por un momento, la superficie del lago no levantó ninguna burbuja, pero un camino con un espacio de solo unos centímetros de ancho dividió la superficie del lago en dos. Demasiado agudo para atacar, por lo que el lago también revela un tofu específico. Es solo que parece que el ataque agudo solo permite que el jefe del personal se retire de inmediato, y no hay un golpe real que quiera cortar a la otra persona. Capítulo 68. No solo pelea. Un poco inferior a eso será desmembrado, realmente no tienes la más mínima simpatía por este anciano. Tienes simpatía a través de mí, viejo maestro del fuego. En su voz, Ikyu Lin no pateó con fuerza, y en un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre las dos personas se niveló.
Era un poco inferior, no importaba cuán malo fuera este punto, obviamente no era solo la otra parte, su corazón estaba atravesado a una distancia que también era un poco inferior. Celrech no volvió al sonido, la luz de soldadura extremadamente aguda estaba cerca de él y todavía había espacio para decir algo más en este momento. Vitrio. Era como un espacio superpuesto, cuando Ikyu apuntó por primera vez con su espada directamente a Celrech en el pecho, y Ikyu también vio de repente una espada con él que era igual a la hoja azul, que también estaba dirigida hacia él y lo apuñaló directamente. SHHH. La hoja rascó la piel, penetrando los músculos, pero Ikyu no se dio cuenta en absoluto, la pierna izquierda no tomó prestada la fuerza y pronto se convirtió en una hoja afilada, y la pierna derecha inmediatamente la alcanzó y evitó un ataque al cuerpo. De hecho, fue una locura. Aunque la persona frente a él había grabado la batalla del documento, en este destello, su ropa se rasgó y la herida fue leve, lo que hizo que Celrech fuera realmente consciente de que el enemigo realmente quería matarlo. O tal vez, la discusión de artes marciales sobre qué comportamiento básico no surgiría en él, porque su método de lucha no era salvar su vida y matar. No es que estés muerto, soy yo quien murió, no porque lo dejé retirarse, obviamente no pelearé con el oponente en absoluto. De hecho, esto está obligando a este anciano a sacar todas sus fuerzas. Pensando en el movimiento en el medio, Celrech tomó el bastón en su mano y arrojó uno, y después de un momento, inmediatamente sacó una pantalla del espacio para tomar la espada de piedras preciosas de color plateado. Dale una lección a este niño y luego ve al hospital cercano a buscar algo de comida. Este tipo de cosas se profundizan constantemente, exagerando el impulso de chupar sangre, para la raza chupadora de sangre, por decirlo menos, es un poco hostil. Mua. El espacio era como un caleidoscopio que refractaba muchas diferencias de vidrio, miles de ataques en un punto de encuentro, y el lago inmediatamente levantó los cielos, trayendo una encarnación corporal que de repente fue tragada. Es solo que después de algunas respiraciones, la gran ola en el interior de repente salió corriendo de una persona de 4 extremidades que había sido completamente reemplazada por la hoja, y el mausoleo no pateó con fuerza, por lo que una gran cantidad de vapor y extrañas gotas de agua demoníacas flotaban en el aire. Era la fuerza gravitacional en el punto retorcido, que no era lo mismo que este planeta, apareció la anomalía de la ley. Mirando esta batalla desde lejos, estaba un poco preocupado por mirar el lado del hermano Lin, ¿resultarán heridos? La lucha es inevitable y resultarás herido. Al recibir la confirmación de Tamamo no Mae de su respuesta, no pudo evitar reflexionar un poco. ¿No son enemigos? ¿No los estás deteniendo? Tamamo no Mae sonrió y acarició su pequeña cabeza. Si puedes lastimarte a cambio de seguir adelante, incluso si estás lleno de heridas, el maestro no dejará de caminar. Parpadeó débilmente. Al ver esto, Tamamo no Mae no volvió a responder. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos, 50 minutos. Una vez más, el niño mortal fue derribado en el lago, Celrech en la mano de Jewel Sword trazó una línea, el espacio se entrelazó una vez más, y el espacio paralelo en el interior pronto se preparó para caer sin el menor cuidado. Mua. El lago entró en erupción, evaporándose, pero Celrech sintió claramente que Nero el caos está deprimido. No es alguien que no puede ganar contra el oponente, pero es una persona que es difícil de derrotar al enemigo, aplastando una parte del Lord detrás de su cuerpo, este niño obviamente es aún más resistente. Obviamente mató una vez en comparación con otro, pero el resultado fue el mismo cada vez. Mirando el salto fuera del lago nuevamente, pateando el aire hacia el cuerpo, Celrech desde el principio renunció a un poco de intención de guerra que pronto desapareció sin dejar rastro. Penetrando a través de este pequeño Or, fue precisamente para que tuviera mucha comprensión de Or, pero estaba muy claro, aunque fue derrotado uno tras otro, el oponente también estaba cada vez más familiarizado con la segunda ley. El impulso chupasangre que había llegado no pudo evitar distraer la supresión de la situación y continuar así, a menos que la guardia de la muerte fuera completamente derrotada, de lo contrario, el estigma de que la otra persona podría ser él. Hermanito, cuando lo pienses, puedes venir a buscarme en cualquier momento. ¿Matar al luchador de la muerte? No, no, no. Ahora es obvio que no hay forma de llevar a este tirano a la inevitable bala de Tallado, en este momento, por supuesto, la pintura está terminada e inmediatamente corre. Ejecute uno, hay aún más. En el lado del pequeño lago de bambú adaptado a una forma de entrenamiento durante más de un mes, llevando a Celrech para una batalla problemática, según la catedral de la iglesia porque él dio la noticia, y Ikyu rápidamente encontró a alguien que no tenía buenas intenciones para que muriera como antepasado de 4. Desde el comienzo de ser revertido por Lua, hasta quedar atrapado en el Aus inverso, fue difícil elegir un bosque marino fuerte no inverso, darse la vuelta para lidiar con el caos más tarde, continuar siendo revertido por Or, revertido por Celrech, según reencarnación, y Ikyu sintió que debería ser fuerte en cualquier momento. Luego, fue derrotado inmediatamente por los 4 muertos. 4 contra 1, fue realmente desvergonzado. Huyendo durante una semana, Ikyu insistió en vengarse del grupo de 4. Es difícil culparte por quitarte al Arquaid de pelo largo, de 14 o 5 años, ni siquiera puedes verlo, pero Growing Up After the Black Muscle no es vegetariano. Princesa.
mirando al otro que se resistió a la familia del fuego al seguir a la persona de abajo para escapar nuevamente. Esta vez, el caballero blanco y negro no continuó persiguiendo el eje, sino que se molestó un poco en detener su cuerpo, mirando el Kiki que obviamente estaba un poco agitado. De hecho, N nos está obligando a cultivar nuestra propia magia. En los ojos rojos que desaparecieron lentamente, Altrouge también recuperó su apariencia de 14 y 5 años. El caballero negro Stroud puso la verdadera naturaleza de una espada mágica en su vaina. Ahora todos dicen que es un loco, no es falso. Pero no puedo evitar decir, este tipo de loco es el más poco convincente, y dejar que las personas que no saben cómo, continúen así. Una vez que revelamos la debilidad de las extremidades, la catedral de la iglesia no tiene miedo de arrojar piedras al pozo. Hasta entonces, lo consideramos peligroso. Estar abandonado una vez es una coincidencia, la segunda vez está preparada, pero aún está rodeada por el objetivo, escapando. Esta es sin duda la fuerza mostrada. Ahora estaban en la misma situación que Chaos, los cuatro no tenían que luchar contra el oponente, pero básicamente no mataron al oponente. Era obvio que el cuerpo fue destrozado por la luna verdadera, maldiciendo el alma, pero por el momento, debería ser difícil regresar al cuerpo después de un momento en un abrir y cerrar de ojos, y el cuerpo fue reconstruido. Esta forma de inmortalidad, varias veces a cargo de los 27 nidos, solo temía que no hubiera muchas personas que pudieran compararse con las anteriores. Capítulo 69. Ciudad del Milenio. El tiempo de la voluntad hasta ahora no se ha detenido para nadie. En el tiempo tranquilo que ha pasado, el tiempo pronto se ha ido a 1993. En ese año, la magia más singular del mundo fue sin duda el séptimo antepasado de la persona elegida y los 4 antepasados muertos en medio de ti que me persiguieron. Yo te perseguí, me escondiste y te escondiste, y mientras caminabas y matabas, incluso uniste fuerzas para resistir la catedral de la iglesia. Desde el principio, todos asumieron que las dos facciones en guerra estarían con Nerón Caios y de una forma, no durará demasiado, pero para no pensar en ello, los dos bandos han estado luchando sin parar durante más de un año. Además, hasta ahora, los dos bandos no han tenido una sola retirada. Parece que el origen se debe a la aldea de los ladrones, el séptimo antepasado de las personas que fueron reclutadas, pero no había nadie en la aldea. Se puede decir que la primera mitad fue oprimida, pero más tarde, pudo tomar un cuarto enemigo y gradualmente comenzar a ganar ventaja. Ni trajo su propio estilo de lucha bárbaro a la esencia, arriesgando su propia vida para lastimarse gravemente para que ninguno de ellos fuera eliminado primero. Tal situación hizo que muchas personas se dieran cuenta gradualmente. La parte or del cuerpo más tarde, el otro séptimo antepasado de la persona reclutada, también ha llegado a un extremo. No quiero dejarse caer completamente en él, ya no se atreve a matar arbitrariamente el nido. El propio Bohemian estaba emocionado. Esta es una razón importante por la que esta batalla durará tanto tiempo, pero es una comparación de la causa principal. Naturalmente es una pelea bilateral y, al final, es como una pelea amistosa, y el esfuerzo conjunto para llevar el pensamiento a la catedral de la iglesia para luchar contra el resultado deliberado. Por supuesto, esto es solo una broma. La verdadera razón es que alguien tiene el deseo de pelear y matar gente, y no cree que otros lo molestarán y se entrenarán a sí mismos. Todos pueden ver que el músculo negro en una dirección es arbitrariamente menos que una persona, y esta batalla se libra a la par con el final de la cortina. La locura solo puede ser hecha por personas más fuertes. Esto ya es una especie de percepción común. Es precisamente por este tipo de conciencia común, por el hecho de que no hay escasez de personas que lo saben, los dos bandos de la batalla piensan muy rápido y terminará, porque en los últimos 2 meses, parece que los 4 antepasados muertos claramente han evitado huir. Sus movimientos se estaban volviendo cada vez más secretos. A pesar de que era una catedral de la iglesia, todavía era una asociación mágica que también se estaba volviendo cada vez más difícil de confirmar su azimut. A medida que la distancia de batalla se hacía cada vez más larga, el otro Crazy obviamente no podría mantener la paciencia. Los otros 4 antepasados muertos no valían la pena esperar, era solo que gradualmente, cuando 1993 llegara a su fin, muchas personas en este momento se enterarían. Lo oculto no era lo mismo que solo los 4 antepasados muertos, incluido el otro Crazy parecía haber desaparecido. Pero en este mundo, siempre hay algunas personas que sostienen la verdad, siguiendo el rastro de especular en qué dirección está. Millennium Citadel, un edificio frente a la Zouye, usó el fantasma de mármol para salir de la ciudad. Esta solía ser la ciudadela de Zouye, había muchos antepasados en la ciudad, pero ahora, aquí al pie de los antepasados, solo queda una persona. Ese es el propietario actual Arquaid Brunestud. Recientemente, la fría ciudad del milenio ha estado más que bulliciosa. Recostada contra un árbol de jade blanco, su ropa luchaba un poco, y Ekiu sostuvo la botella de vino y se sentó en el suelo, frente a ella, pero fue el anciano quien mostró esta botella de todo tipo de vino Arquaid. Después de un tiempo, después de la batalla, que beber, fue realmente demasiado maravilloso. Realmente se trata de hacer que los fanáticos sean más fuertes. Marble Phantasm, no solo es el mejor nivel de combate, sino que también puede pasar del nacimiento al vino y la comida, que es simplemente una actividad esencial para priorizar las habilidades. La colección de fuerza también es muy fuerte. Si no fuera por la fruta del bosque marino, es posible que ya no hubiera sido el oponente. Arquaid la elogió desde el fondo de su corazón, aunque sus elogios siempre fueron incomprensibles. Hacer.
Y aquí uno continuó hablando de fuerza, para esta princesa blanca frente a ella, más poderosa se reveló la fuerza en sí, lo que solo podía probar que se estaba acercando cada vez más a Zouye, y el otro, obviamente no era su búsqueda. Hacer. Arquaid sirvió generosamente una botella de vino base. Así es, fue un sorbo tardío del otro, quizás la primera vez que bebió vino para dar a luz a la alucinación del vino es así, tanto que a pesar de que IQ lo corrigió muchas veces, pero en comparación con un vaso de bebida, parecía estar más familiarizada con un sorbo de una botella. En tal situación, ¿qué más podía hacer IQ excepto los sirvientes? Esta no es la razón por la que amas el vino, maestro. Llevándolo con él debido a una batalla que fue un poco impactante en la arena, Tamamo no Mae se abrió los pantalones, trajo el almuerzo para que lo colocaran entre los dos y luego tiró de él para que se sentara a un lado. Yo tampoco soy un bebedor, es obvio que Tamamo, haces muy poca comida. Sosteniendo la botella de vino en una mano, sosteniendo los palillos en la otra, IQ Rinteousworth discutió y la tomó. Falacia. Ir a la ciudad del milenio ha estado allí por un tiempo, pero en comparación con el sudeste asiático junto al lago Xiaochu, aunque es lo mismo aquí, no entiende más que unas pocas partes de la atmósfera, por lo que Tamamo no Mae puede sentir el peligro. Un esposo con muchas esposas, Tamamo no lo permitirá en absoluto. ¿Cómo puede ser una falacia? No creo que le hayas preguntado un poco a Arquaid. Al escuchar las palabras de Yeshu, él y EQ sostuvieron vino en una mano, y la otra mano que acababa de aprender a usar palillos no hace mucho. Arquaid asintió de inmediato. Tamamo, haces comida que es fácil de comer. Por este inocente y brillante elogio, Tamamo no Mae obviamente tampoco lo hizo. Por eso, se sintió emocionado. Todos dijeron que el corte natural también era negro, parecía que había un poco de mal estómago. Tamamo sintió que esta persona era ingenua, y también tenía un poco de estupidez, y no pudo evitar contenerse un poco. Gracia, en todo tipo de significados. Poniéndose un bloque de tamagoyaki en la boca, y aquí notó de inmediato que el sabor era un poco diferente, pero cuando vio que levantó su pequeña cabeza, mirando al comediante, y aquí naturalmente aclaró la verdad. No está mal. Todavía tienes mucho talento para convertirte en una concubina. Era muy obvio, para que él comenzara a aprender a cocinar, este maestro de Tamamo no Mae no solo estaba muy satisfecho, sino que también expresó su apoyo a 12.000 acciones. ¿Concubina? ¿Quieres casarte, obviamente tan joven? Para decir tales palabras, es obvio que la vida ordinaria tiene un lugar que falta. No ahora, pero el presidente es genial. IQ tomó un sorbo del licor y continuó diciendo, por el contrario, tú, el impulso de chupar sangre puede ser reacio a restringir el pilar, no tienes un pequeño pensamiento en salir. Capítulo 70, grabado. ¿A qué vas? Ayurkir parpadeó. IQ preguntó a cambio, entonces, ¿qué estás haciendo esperando en este lugar? ¿No estás realmente preparado para dormir profundamente aquí, directo hasta el fin del mundo? Arquaid pensó por un momento y dijo, yo tampoco pensé en estas cosas. Quiero saber que el mundo también puede decirme, además, que no hay necesidad de que me ocupe del objeto exterior. Al escuchar esto, IQ de repente sintió que no entendía la falta de deudas, si el camello no estaba en sus manos para terminar, era como seguir una trayectoria de vida diferente, la niña frente a ella pronto podría haber comenzado a dar la bienvenida a otra nueva vida humana. Aunque puedes leer la inteligencia directamente del mundo interior, es solo inteligencia, Arquaid. Lu está muerto, no hay ningún antepasado aquí con el que lidiar, no hay lugar para que busques cosas aquí, aunque no necesariamente hay uno afuera, pero en comparación con un sueño profundo aquí, al menos vale la pena que busques un centavo afuera. Arquaid cruzó las manos dentro de la botella de vino, pensando con profunda tristeza. ¿Qué estás buscando? Obviamente, esto solo lo sabes tú, no soy más que una persona vaga, y no es algo así como un ser humano. Ven, quédate sin tazas. Hacer. Las dos botellas de vino se tocaron suavemente, y los dos inmediatamente tomaron un sorbo tardío de una botella de vino. Abriendo una botella de vino nuevamente, Arquaid pensó en algo, sus ojos se iluminaron ligeramente y dijo, de lo contrario, saldré contigo. Y aquí negó con la cabeza, ¿sabes a dónde debo ir cuando salga de este lugar? ¿Cuál ir? Vaso de cristal. Y aquí sonrió y se metió un trozo de carne de pescado en la boca, sígueme excepto por la batalla es la guerra, sígueme, ni siquiera eres tan bueno como dormir en este lugar. Pero lo que mejor sé es pelear. Pero tampoco necesito tu apoyo, esta vez fui a la copa de vidrio no más que una transacción, el verdadero quiero castigar a Ord no soy solo yo, Celrex dijo que es posible porque tengo uno que puede herir las armas Ord, agregué una condición más, él también estuvo de acuerdo, así que también le pedí que se fuera de viaje. Entonces esperaré a que salgas de la copa de vidrio. Y IQ sonrió con alivio y dijo, espera a que salga de la taza de vidrio, debería poder estar contigo por un tiempo, si necesitas una persona de transición que te traiga un poco de experiencia del mundo exterior, podría ayudarte. Pero desafortunadamente, no puedo apoyarte solo. ¿Por qué vas a morir? Las palabras de Arquaid parecían ser directas, pero cuando dijo esta oración al mismo tiempo, no sintió simpatía. Así es. ¿No puedes vivir? Puedo ayudarte. Hay una serie de cosas que se pueden hacer siempre necesito enfrentarme a mí mismo por fin, Arquaid.
Además, independientemente del resultado final, para ti, todo es un adiós, sin ningún cambio. ¿No puedes verlo? Y Akiu asintió. Arcueid levantó la botella de vino y dijo, espero que puedas sobrevivir. Y Akiu levantó la botella y tocó una, por supuesto. Siempre recordaré quién estaba en la orilla del río esa noche y me empujó a correr. 1993 finalmente ha pasado, 1994 solo ha estado a unos días de distancia y el interior está vacío, revelando la calidez del ambiente, es decir, la ciudad del milenio vuelve a dar la bienvenida a un huésped. Eres todo lo contrario, pausado. Mirando a Ietu, Arcueid y Tamamonoma y a él tirado en la hierba esperando que llegara, Celrex de repente sintió que este viejo esqueleto realmente no lograba tanto. Incluso si causaba una disputa y problemas, se lo arrojaba directamente a otros para que terminaran el trabajo, que debería ser su estilo. Obviamente, es una suerte que tu velocidad sea relativamente lenta. ¿Sabes cuánto esfuerzo desperdicié porque renovaste esta arma? Al descubrir que Iakiu y él claramente no coincidían con sus ojos, Celrex tomó una mano en su mano y se estrelló contra ella, luego se sentó y giró su cuerpo hacia Arcueid y preguntó, Arcueid, este niño ha venido a este lugar, no te molestes. Muy buen otoño. ¿Cómo lo sabes? Iakiu dijo sorprendido, un lado se abrió y se estrelló contra la bolsa. Por supuesto, el anciano murió, pero la vio crecer. Verla crecer y siempre verla dormir profundamente aquí, ¿de qué puedes estar orgulloso? En su voz, Iakiu también abrió el sobre y vio una caja sofisticada dentro del inventario de artículos, una negra como tinta de pistola. ¿Dónde está la otra cosa? Decides dejarme sacarlo directamente aquí. Pensando que la otra cosa suele ser un cadáver, Iakiu sintió que no era apropiado sacar la otra cosa directamente, pero también estaba un poco incómodo y dijo, ¿qué tipo de cualidad? ¿No vendrás a engañarme con los restos de la secundaria? Aunque solo lo heredan los 6 grandes, pero independientemente de la precisión e idoneidad de la capital superior completamente en línea con sus requisitos, esa niña no importa cómo lo diga, el anciano conmigo tiene un poco de fuente, no me decepcionaré. Magic Crest, es decir, el mago lleva los resultados de una vida de investigación a la próxima vida de misticismo para que el método, tomado de él, el mago solo pueda prolongar el estudio una vida a la vez. La familia Tosaka solo podía seleccionar a una persona de los 2.000 millones de personas que estaban adentro para ser considerada como sucesora, la familia Tosaka solo tenía un grabado mágico, que obviamente era la razón más importante. Pero tal herencia familiar, de hecho, es muy difícil de poner en sus manos, además, encontrar la magia de grabado adecuada es aún más difícil. Se considera mucha magia de sello, forzarlo en sus manos no es necesariamente útil, y el mago no será lo suficientemente estúpido como para entregarse a sí mismo toda una vida de resultados de investigación a un extraño. Tenía miedo de que solo este mariscal mago pudiera encontrar un escudo mágico adecuado. De hecho, sería aún más conveniente dejar que Celrex lo tomara como discípulo, pero él mismo no tenía planes de reclutar estudiantes, considerando que lo llevaría a la otra persona, y Akiu solo podía ser el primero porque encontró un conjunto de magia de grabado y dijo. De todos modos, si es necesario o no es cuestión de más adelante, sí, debe estar ahí. ¿Eso es bueno? Grabando el sello de amor que cayó al suelo, y Akiu también lo recogió en una caja negra como tinta de pistola. En aras de la flexibilidad, hemos reducido muchos componentes auxiliares por su culpa, por supuesto, la dificultad de usarlo también aumenta, pero para usted, esto no debería ser un problema. Según la explicación de Celrex, Iakiu también descubrió que esta pequeña escopeta estaba esparciendo poder mágico, y la velocidad y la necesidad de una simple cantidad de dinero y su forma eran completamente desproporcionadas. Pero así, Iakiu todavía estaba un poco escéptico. ¿Puede dañar directamente la Or? Capítulo 71. Lanza negra. El Instituto Atlas lo llama el armamento de la quinta verdad elemental, su poder no proviene del fuego destructivo, pero puede hacer que la quinta verdad elemental autodestruya esta habilidad, en teoría, casi puede dañar todo en función de la actividad del objeto. En el suelo, el agua, el fuego y el viento de los 4 grandes elementos de arriba, parece que se puede fusionar con los 4 grandes elementos, formando una forma inevitable que media vacío, esto renueva por completo el elemento que ha sido quinto elemento vacío, también se puede llamar tomando Kai. ¿Es confiable? Verterse en el poder mágico estaba casi infinitamente saturado y, además, Iakiu no sintió mucho ki peligroso, por lo que no tuvo que ser escéptico. Este es el Instituto Atlas, porque la victoria de finalmente llegará al final del diablo se forja en un arma, aunque en teoría, solo puede ser al final del día cuando pueda ejercer su mayor poder, pero si el oponente es un Or, debe tener algún efecto. Al escuchar esto, el rostro de Yeshu se oscureció por un momento, dime un punto claramente, ¿cuántas partes son las partes? Celrex con una sonrisa en la nariz sugirió, probablemente puedas dispararte a ti mismo, si puede lastimarte, la explicación definitivamente puede lastimar a Orcs. De lo contrario, ¿das una lanza primero? Iakiu acaba de decir, un lado apuntó enojado con el cañón del arma a Celrex. Celrex respondió, es posible que esta lanza no pueda golpearme. En diagonal, esa velocidad Or, si ni siquiera tú golpeas, ¿me dejas sostenerla y castigarla Or? Esta vez, no eres solo tú, esta lanza es para ti, es para más intimidación, hermanito, solo necesitas estar frente a la resistencia del pilar Orcs.
En cuanto al pilar de resistencia, ¿crees que esta es una pelea de boss? Jefe. Esto no es exactamente algo malo de imaginar. Ikyu se burló y dijo, ¿quieres que esté al frente de la resistencia, pero detrás de ti hay un grupo de padres que no pueden dejar que Ort y yo muramos juntos? ¿Sientes que soy un montón de idiotas que harán este tipo de cosas? Ort básicamente no tiene el concepto de muerte, en el verdadero Ort disipado al frente, nadie te tratará como nada. Para que una persona inmediatamente el concepto de muerte no exista desapareció por completo, en este proceso, es extremadamente importante reunir a todas las aldeas casi sin personas naturales en una sola ronda, incluso debido a la existencia de esta persona. Puede hacer que otros nacidos con Ort destruyan completamente los pensamientos. Lo siento. Mi gente está acostumbrada a usar la mayor malicia para tratar a los demás, bajo la situación de que no hay forma de confiar completamente en la persona a mis espaldas, no confiaré mi vida a la persona a mis espaldas. Tal como dije desde el principio, estoy dispuesto a seguirte en el mismo lugar para castigar a Ort, tú desde el principio, pero no dijo que quería que siguiera adelante. Cuando llega el momento de pelear, sientes que hay alguien que puede compararse contigo, cuanto más puedas atraer la atención de Ort, además, si puedes derrotarlo, todas sus cosas te serán devueltas. Por lo tanto, ¿no sientes que tienes que irte si pagas un poco más que tú, pequeña? No lo siento en absoluto. Ikyu dijo completamente negativamente, ahora estoy en su aldea, pero también necesito subir a la cima de la montaña, Zelrech. Tampoco soy un héroe, estoy dispuesto a correr un riesgo porque la humanidad impide uno que provocará el elemento peligroso fin del mundo, ¿no tienes todavía una esperanza lejana de que pueda hacer esto sin preocuparme por la vida o la muerte? Jugando estos pequeños trucos frente a mí, eres demasiado inmaduro, pequeño. Estás en peligro por culpa de quién, no puedes notar la diferencia tú mismo, si quieres obtener Ort, elimina 12 partes de la fuerza, de lo contrario no podrás capturar nada. La muerte, no poder manejar nada es un desperdicio. El viento y el regreso son proporcionales, hermanito, y mucho menos el lago, tú también estás a punto de morir, ¿no? Pero no estoy preparado para caer en el vaso de la taza. Aunque Ort estaba fascinado por la gente, tampoco era genuino, lo que podría hacer que siguiera viviendo su objetivo. No, quiero decir, nadie será demasiado incómodo para tratar con una persona moribunda. ¿No estás siempre arriesgando tu vida, al final del final, no planeas arriesgarte a un gran tiro de nuevo? Frente a Zelrech en broma, Ikyu apretó el gatillo sin ningún cuidado. Freno. Acompañado por un disparo resonante, un destello místico de bala se arremolinó instantáneamente para perforar el corazón de Zelrech, pero la segunda magia hizo que si realmente continuaba así, probablemente sería la broma más grande de este siglo. Finalmente, la bala demoníaca giró horizontalmente desde un árbol de óvulo de jade blanco en el pilar superior, y en un instante, el pilar de jade se derrumbó, que era lo real que se transformó en un elemento, y el colapso de la escena se difundió, como si quisiera llevar a todo el milenio a una elementalización radical. Sigues siendo exactamente el mismo que antes, Cell. Según las palabras de Arkway, el colapso distante de la escena se cortó de inmediato y, en un abrir y cerrar de ojos, la ciudad del milenio recuperó inmediatamente su apariencia original. Arkway, ¿pensaste o no pensaste mal? Zelrech no pudo evitar sentirse un poco molesto, una lanza está abierta, pero la otra está abierta. Pero eso es lo que trajiste. Muy tranquilo. Ante un comportamiento tan irracional, Zelrech comprendió de repente lo que se llamaba egoísmo por dentro y despreocupación por fuera. Sintiendo el poder de esta lanza después, Ikyu trajo la tinta negra de una escopeta frente a él para observar con delicadeza, una vez que la probó para poder entender correctamente esta lanza, la habilidad final fue un poco clara. Células cancerosas. A el quinto Giat-0 Element autodestruye la enseñanza, en Ikyu parece que se puede usar para crecer y difundir constantemente células cancerosas para visualizar. Mirando de cerca por un momento, Ikyu tomó la pistola, la volvió a poner en la caja y dijo, si encuentro algo mal, me retiraré primero. Retírate, ¿cómo se puede librar esta batalla? El otro mira tu naturaleza. Si no ves esperanza, entonces ¿por qué quieres pelear? Al final, es como dejarnos enterrar a mí y a Ort en el mismo lugar, y es mejor no dejar que me entere. Vaso de cristal, no es un entierro local. Este anciano, por el contrario, quiere preguntar un poco, ¿dónde está tu objetivo final? ¿Realmente quieres buscar el Santo Grial? Esa taza para ti no parece ser grande. Ikyu se rió levemente, finalmente entiérrame localmente, ¿no será en este interior? ¿Esta respuesta es suficiente? Zelrech sonrió, sin responder. El tiempo establecido en los 9 cielos más tarde, ¿hay algún problema? Ikyu negó con la cabeza. Capítulo 72. Volver a encontrarse con Ort. Este mundo es cruel con él, Ikyu siempre ha pensado que es así, además de estar atento, pero así, tampoco puede esperarlo, de varias partes para desplegar el castigo de la acción, finalmente caer en la trampa de convertirse en una presa no es Ort, pero él mismo. En 1994, un mes y 12 días, el equipo fue castigado a tiempo en el vaso de que Koka fuera para completar la reunión. En el equipo, Ikyu no solo conoció a muchos falsos sacerdotes completamente amados, incluso el quinto discípulo mágico que hizo a Ozaki Aoko también estaba en la asociación mágica alineada en el interior, debido al castigo de Ort, la catedral de la iglesia y la asociación mágica no dijeron que respondieron con todas sus fuerzas.
Pero no hay duda de que no hay escasez de poder de combate máximo. Obviamente, esta es una especie de forma inteligente de hacerlo. Después de todo, si no hay suficientes personas para entrar en el vaso de la taza, es solo para traer comida y obstáculos. Después de un periodo de preparación después de ingresar a la copa de cristal, Ikyu finalmente tuvo la suerte de encontrar la magia social y la catedral interior de la iglesia, obviamente el espacio Reality Marble y Space Anomaly, que en la asociación mágica y la catedral de la iglesia tomaron prestado gracias a una gran cantidad de objetos que estaban distorsionados debajo. La ley del cristal que Coco obviamente estaba inhibida. Tocando el costado tan negro como la tinta de una escopeta, Ikyu estaba en guardia contra la asociación mágica y la catedral de la iglesia en muchas partes de inmediato. No tenía miedo de que lo hicieran cara a cara, tenía miedo de estos trucos extraños, tanta ciencia negra si se le clavaba, no tenía la confianza para esquivarlo todo, comerse la desventaja era algo natural. Sube. Ante la insistencia de Zelrech, Ikyu no pudo evitar mirarlo. De todos modos, no dijo nada más, tal vez descubrió que estaba en un pequeño nido en el forastero para renovar, cuanto más rápido aparecía el Ort en comparación con lo que imaginaba, y muchas personas todavía estaban en el arreglo, considerando que no había muchos soldados Kingdom, en este momento, solo podía seguir a otros en el mismo lugar en la cima. El primero en dar la bienvenida a Ort, es una persona que lleva la falsa Santa Cruz. Ese era sin duda el oponente favorito de Ikyu, porque solo lo vio lanzarse sobre su cuerpo, balanceando un bate de béisbol para quitarlo de la parte posterior de la cruz, cortando la mitad del círculo, golpeando con fuerza hacia el Lord de la cabeza humana, el método de lucha inmediatamente sobresalió una palabra man. Es difícil ser un compañero creyente. Estallido. Independientemente de que este compañero daoísta se apresurara rápidamente, retirándose también rápidamente, el último ataque pesado fue bloqueado por el Lord de la pata delantera. Después de un momento, no sé de qué material está hecho, aunque lo dejé evitar ser bloqueado y cortado por el destino. Pero el gran Lord en la pata delantera sobre el paraguas plateado derramó la fuerza del Dao, le envió un solo golpe para volarlo. Sin dudarlo, su mano izquierda sostuvo la lanza y sus piernas pronto se convirtieron en la espada de Ikyu. En un abrir y cerrar de ojos, Ort aprovechó la oportunidad para derribar al compañero Dao que estaba en el aire, el poder mágico estalló y las piernas afiladas inmediatamente se volvieron hacia la pierna grande frente a la raíz clave que era un corte retumbante. Explosión. Aunque el vaso de la taza ha cambiado, pero aquí todavía hay una barrera para el sonido transmitido a la situación, pero de esta forma en la situación, el sonido anormalmente agudo sigue siendo muy fuerte. Muy tranquilo. Ort habló de repente, lo que los extraños probablemente no entendieron, pero Ikyu entendió claramente las palabras de la otra parte. En dirección a Chunmat. Ort le dijo así. ¿De verdad? ¿Y tú? Ikyu volvió a una de las sonrisas, pronto se llenó de poder de magia negra como la tinta de una escopeta, como una bala disparada inmediatamente desde la boca del cañón, atacando directamente en el patio Ort de la cintura. En un abrir y cerrar de ojos, el Ort transmitió lo suficiente como para moverse, justo cuando estaba a punto de traer la bala directamente para volar en un abrir y cerrar de ojos, el espacio demoníaco relacionado con el demonio cambió ligeramente la trayectoria de la bala, de modo que la bala lo golpeó directamente en el lado izquierdo del relé. El destino de la bala tampoco rompió el signo protector, pero el destino volvió inmediatamente a la desintegración de la bala, pero fue todavía en la Ort donde el tránsito a pie dejó una bala grande y pequeña, como una especie de foca. SHHH. Sintiendo que el peligro abrumaba su cuerpo mental, Ikyu levantó la mano hacia la hoja para bloquearla. En un instante, su mano derecha se convirtió en una hoja y fue cortada profundamente por el gran Ort de la pata delantera. El cuerpo de la figura se retiró rápidamente, pero la mitad de la hoja finalmente fue rota por el Ort de antemano. En el aire, el mausoleo no giraba una y otra vez. Química. El brazo derecho se transformó, en un instante, e inmediatamente en el aire giró la hoja para disiparse en humo negro, sacándose rápidamente una distancia más tarde. Hubo otras personas que molestaron y se detuvieron, y Ikyu rápidamente trajo el humo negro para retraerse, reconstruyendo el brazo derecho. Aunque no era más que enfrentar la confrontación, Ikyu era sensible y descubrió que algo andaba un poco mal. Era posible imitar la Ort de las partes de su cuerpo, y al mismo tiempo que la verdadera Ort, no pudo evitar dar a luz a una especie de sentimiento de opresión, que no era en términos de poder aplastante, sino de ser descubierto todo, habiendo sido completamente manipulado por otros. La otra parte de él entendió claramente que obviamente era demasiado anormal. También fue en este momento que Ikyu descubrió repentinamente, existía una persona que se volvió hacia Ort en la dirección de la autoevolución, una persona que había sido analizada por Ort para la parte de la existencia. Si este mundo es correcto, este Ikyu existe mejor, entonces Ort está absolutamente en la nariz del otro. Ah. Comenzaron a aparecer heridas mortales, en la Ort frente a él, no importaba cuánta protección se fortaleciera, obviamente no era lo suficientemente seguro. Al ver a un falso sacerdote completamente armado que constantemente atravesaba el cuerpo, clavado en el vidrio de arriba, Ikyu inmediatamente concentró su voluntad, poder mágico para conjurar el hechizo, porque la escopeta una vez más repuso la bala. En un instante, su mano derecha se convirtió en una hoja nuevamente, entrecerró ligeramente los ojos como una bestia para dar leopardos de caza. Espere cuidadosamente a que explote una oportunidad. Pensé.
Acompañado por un rayo que colaba una forma de sonido, una batalla mágica apareció instantáneamente en el Lord debajo del cuerpo. No, en un abrir y cerrar de ojos, no sé cuántas batallas mágicas espían inmediatamente aquí, trascendiendo las especificaciones de la fuerza mágica como un rayo que brilló repentinamente, y no sé cuántas capas de batallas mágicas rugieron y explotaron. Fue suficiente para que Ord no pudiera soportarlo, por lo que la segunda magia hizo que la misma quinta magia hiciera sinergia. El resultado no fue solo 1 más 1 igual a 2 tan simple, retumbó y explotó después, como un rayo mediocre que destruyó el poder mágico que seguía siendo el mismo que antes, huyendo constantemente con Ord en algunos lugares, durante mucho tiempo no se disipó. En un abrir y cerrar de ojos, Iakiu arrebató una pierna afilada que fue suficiente para llevar el mundo más duro de la materia a través de la fuerza, e inmediatamente liberó en el Lord la parte inferior del cuello por encima del pecho. Guanshuan. Es una pena que no sea lo suficientemente profundo. Ord contraatacó nuevamente en comparación con la imaginación del ataque, básicamente no permitió que Iakiu lanzara un ataque, estaba preparado, no hubo participación. Iakiu con el pie izquierdo en el Ord en el lado derecho de la parte superior de la pierna delantera de repente pateó uno, desvió un vaso para esquivar las dos patas delanteras de la cruz de arena, tomando prestada la fuerza para retirarse en el medio, su cuerpo se puso boca abajo, inmediatamente llevó el cañón del arma para apuntar al otro que estaba cerrando rápidamente la herida y apretó el gatillo. Capítulo 73. Inusual, Zelrech. Zelrech obviamente no desperdició esta difícil oportunidad, en la herida se cerró en un abrir y cerrar de ojos, el último color de bala peligroso era aún más peligroso para entrar en la herida. Quítate del camino. El cuerpo de Yeshua aún no había caído al suelo, pero el agudo sexto sentido lo hizo instintivamente no patear con fuerza, y el aire cambió ligeramente su cuerpo. Después de un momento, una espada que reveló la luna y el dios de la lanza larga inmediatamente limpió su cuerpo. Inmediatamente perforó la Ord que acababa de cerrar la herida. ¿Querías llevarme al mismo lugar? Alejándose de Ord, Iakiu cayó al suelo pacíficamente, pero cuando cayó al suelo en un abrir y cerrar de ojos, justo ahora Ord tenía un aura feroz para un comerciante de fuego que también estaba luchando por ser volado, y cayó a su lado. ¡No, no! Se puso de pie apresuradamente, el hombre con la boca arrojando burbujas de sangre reveló una sonrisa retorcida, creo que definitivamente podrás escapar. Muy tranquilo. Coordinando contigo con esta sonrisa, supongo que no importa lo que digas, sabrás que hay una falta de persuasión. Un fluido de sangre como niebla salió volando, y Iakiu vio a Ord transformar su cuerpo directamente para destrozar a una persona, y su aura de repente se sobresaltó un poco. Una tinta de mantenimiento vertical en forma de Ord cerró el cuerpo y, en un instante, se convirtió en una araña morfológica, todo el cuerpo fue cubierto por el cuerpo exterior, y las 8 patas puntiagudas liberaron una forma de exhibición, y un ojo miró hacia arriba, simplemente como una araña morfológica de tanque de gran tamaño. Hermanito, te he visto. Frente a ellos, entraron en pánico y se retiraron, según la Ord transformados en forma de bestia, como el agua como el fuego azul, un agua también dio otro paso, pero en un abrir y cerrar de ojos, especialmente al acercarse a la Ord, el cuerpo inmediatamente comenzó a aparecer vitrificado. Iakiu no tuvo el corazón para mirar hacia atrás y levantó el dedo medio. Dao. Es solo un escape rápido para que el enemigo no pueda evitar esquivar, mostrando la verdadera forma de lucha Ord, no hay duda de que las dos mejores palabras Badao son falsas. En el suelo, quedaba un rastro de espada, y el cuerpo de Yoshu brilló en el medio, e inmediatamente apareció en el Lord junto al cuerpo. Sentimientos contradictorios extremos de calor y frío cubrieron repentinamente todo el cuerpo, y Iakiu tampoco era como otras personas, el cuerpo parecía ser signos vitrificados, por el contrario, sintió que el cuerpo de viveza en este momento de repente tenía un lugar para promover, incluso alrededor del cuerpo del campo había el mismo Ord llamando a los sentimientos del otro. Ken. Comunicándose continuamente con el sonido a fondo, queriendo dar un paso más de cerca, Iakiu finalmente fue bloqueado por una hoja afilada con piernas afiladas, la velocidad aumentó repentinamente hasta el límite, no más de unas pocas respiraciones en el medio, Iakiu y Ord regresaron de inmediato para luchar contra el ataque. En el proceso, el demonio Iakiu lo sintió y se convirtió en una espada una tras otra, pero pudo curarse rápidamente, que era que nunca antes había tenido la velocidad de curación. Incorrecto. Sensible a algo, Iakiu tomó prestada la fuerza para retirarse rápidamente, pero Ord obviamente no estaba preparado para dejarlo oír tan fácilmente. La hoja era como una sombra con una figura que venía, y Iakiu giró el cuerpo una y otra vez sin detenerse a esquivar. Zelrech. Después de medio día de no ver la ayuda de la retaguardia, Iakiu sintió que de hecho no había forma de pelear esta guerra. Todavía puedes estar distraído, la explicación aún puede ser tolerada. Si se pudiera decir, en este momento, Iakiu realmente quería que las dos manos balancearan el otro extremo del anciano en su rostro. Una situación tan anormal, ¿no la ves tan bien? Pero a pesar de que se consideraba una magia de porcelana, Zelrech y Aozaki Aoko también se mostraron relativamente reacios, en el vidrio del Keko, en comparación con la catedral de la iglesia, el mago reprimido temía que la sospecha fuera aún más grave, especialmente en el Ord que mostraba la forma de batalla después. La opresión y el acoso también son más obvios. Declaración. Soy el maestro de la secta santa, el ganador del titular.
Un rayo incomprensible inusual se balanceó a través del corazón de Yeshu, tal vez porque en este momento, él y Ord no entendieron la reacción, de repente sintió un rayo como si hubiera aire en la cerradura. Ord en este momento, incluso él estaba en el mismo lugar. Vale la pena morir, ese tipo es realmente deliberado. Maestro. Testigo, castigaré al enemigo. El mundo ya no es permanente, doblar el mundo del falso razonamiento definitivamente lo llevará a juzgar. Tuerce la razón, el juez es culpable. Maestro. Este lugar aparece, y el otro es una victoria gloriosa. En el pasado, la lanza sagrada, la punta de la lanza se absorbió gradualmente de adentro hacia afuera, y en un instante, el vaso de la copa era completamente diferente de la lanza sagrada como centro, y la lanza sagrada fue arrojada en un abrir y cerrar de ojos. En la lanza sagrada, muchos sellos sagrados brillaron instantáneamente, como un sol artificial. La lanza sagrada era como un destello de luz, y a simple vista básicamente no podía ver el movimiento en un abrir y cerrar de ojos, manchada con la sangre de la lanza que había golpeado el Orch. Dientes crujiendo. El impulso fue el ataque más grande, y EQ también hizo todo lo posible para defenderse del ataque, y al final, el Horcrux lo cortó repentinamente cruzando su pierna delantera, y en un instante, todo el vaso de la taza no pudo evitar quedarse en silencio. Dividiéndose en dos secciones, la lanza sagrada perdió su fuerza, cayó al suelo y miró claramente a la lanza sagrada en el medio del lugar, sin heridas. Imitación. En este momento, mucha gente piensa que sí, si esta lanza sagrada está realmente en la leyenda de esa bestia divina, también hará que la gente se desespere mucho. Porque con solo escuchar al maestro de la bahía, pudo saber de inmediato, esta empuñadura una vez estuvo contaminada con sangre divina, simbolizando los derechos y victorias de la lanza sagrada, debe ser la otra espada del destino para lanzar al Ankeanu. Si incluso el verdadero Dios no puede herir a Ort uno por uno, entonces realmente tienen la vida para decir. Declaración. Toma el mundo de la razón para decidir, toma el orden del nombre y la negación. Xiao no está equilibrado. Antes de que recuperara por completo su espíritu del momento anterior, después de un momento, el vidrio dentro de una gran cantidad de vidrio de repente se convirtió en un cielo lleno de fragmentos, y al mismo tiempo, en un paso más, perdió la regla de la estrella anormal, que estaba en medio de la negación. El primer Fa. En el cielo lleno de fragmentos de vidrio, y aquí uno pudo evitar mover los ojos en este momento, buscando la tercera porcelana mágica en este lugar. Obviamente, este es el poder mágico, además, no pertenece a la segunda magia y la quinta magia, en la asociación mágica también hay un claro sucesor de la magia, sin duda es la primera magia. No es un momento estúpido ahora, y... Según la voz, Narvarek trajo a la agencia de entierro con un grupo de personas que inmediatamente aparecieron en Iekio a la vista. Lo siguiente es asunto tuyo. Iekio estaba molesto, la nueva voz simplemente cayó, desapareciendo constantemente, llena de fragmentos de vidrio, de repente estancamiento demoníaco. Está muy claro, si quieres derrotarlo, no puedes faltar. Y aquí uno volvió a responder, sintiendo muchos fragmentos de vidrio como arena fina de la misma forma, sin entenderlo cuando el centro se estrechó, en su corazón el reino se apresuró de inmediato. Al mismo tiempo que Ord de la batalla, también estaba un poco mal, ahora un poco inusual le hizo descubrir de repente una pequeña pista. Capítulo 74. Presa verdadera. Solo tiene miedo de querer quitarle a nuestro cuerpo el derecho a control. Según Yetu, atentamente, en su conciencia, colaboró muy rápidamente y probó su especulación. Ord existirá en sí mismo en todos los lugares, si absorbe gradualmente un poco de Ord pero nunca lo ha digerido, entonces, por supuesto, es inevitable que tenga que sufrir la última vez que destruyó por la fuerza el cuerpo de Ord como resultado. ¿Es serio? No me propongo mantener el camuflaje de imitación nuevamente. Él entiende claramente que hemos llegado a la situación con demasiada claridad, esta forma frente a él solo hará que sea más fácil para él relacionarse contigo y su cuerpo, y más fácil será para nosotros competir por el control de este cuerpo. Ni siquiera puedes regresar. En su voz, Iekio primero restauró su forma. No es la voluntad por encima de la relación, la colaboración, si no es la regla la que se niega, solo tememos que no haya una manera fácil de encontrar pistas. No es solo una relación con la influencia, también es una especie de evolución, este cuerpo está un paso más cerca de su evolución. ¿Quieres acosarme? Tampoco hay necesidad de controlar completamente los cuerpos de otras personas, solo una breve perturbación, el tiempo de batalla es suficiente para salvar vidas. Tal vez no sea solo eso, si este cuerpo realmente es completamente transformado en su cuerpo por él, además, está controlado por él, entonces para nosotros, esto no es diferente de una jaula. Exclamación de cierre. Levanta tu arma, retírate detrás. Dirigiéndose hacia adentro, apareciendo frente a Ord en un abrir y cerrar de ojos, y aquí uno dudó en apretar el gatillo. Xiaozi. Pero después de un momento, Iekio de repente sintió que no quedaba rastro bajo sus pies, y su espalda fue repentinamente bloqueada por una partición. Fue en el suelo que la telaraña del nido de acupuntura se estaba elevando, y toda la cueva de acupuntura pronto se derrumbó, pero el cielo estaba lleno de vidrios rotos en este momento, entrando y saliendo, como en un abrir y cerrar de ojos, el hielo se encogía constantemente y el hielo se sellaba, obviamente queriendo llevar a mucha gente al nido de acupuntura adentro. Y Yetu, no hay duda de que fue examinado especialmente por el otro.
En el momento crucial, IQ se transformó inmediatamente en un cuerpo espiritual, desplegando completamente el campo. Son solo unas pocas respiraciones, llenas de vidrio al final, todo el vaso de la taza también cambió de forma, la extensión original del hermoso vaso del reino, en un instante, se convirtió en una cueva espaciosa y profunda, y también había un árbol anormalmente hermoso de pilares de vidrio. También hay una placa que es difícil de imaginar, tomando el vidrio del pilar como el centro del despliegue gigante de la telaraña. En este momento, innumerables personas estaban bloqueadas en el vidrio, completamente dormidas en la telaraña de Zanki y arriba. Hace un momento, todavía estaba emocionado porque estaba rompiendo el vaso de la taza, y después de un momento, cayó en tal situación, y el Lord se secó el cuerpo de duda lo desesperó un poco. Rodeado de vidrio, el radio era de 3 metros en el agujero, el cuerpo espiritual encarnado de Yeshua apareció nuevamente, pero en este momento, el Lord de piernas afiladas se rompió instantáneamente y entró en el campo, apuntando directamente a su rostro. El Lord de piernas afiladas tampoco tenía un paso adicional para atacar, pero había algunas cosas que estaban lejos de ser un ataque más aterrador. IQ podía sentir claramente que la reacción entre él y la otra parte se estaba volviendo cada vez más intensa, y el campo en sí estaba cambiando un poco, por lo que incluso el poder mágico se estaba estancando cada vez más, y la transformación obviamente no era mágica. Comparado con esto, lo que fue aún más grave fue que un rayo de humo negro del Lord de piernas afiladas se disipó repentinamente, en un instante, fue como si la parte original que le había pertenecido hubiera vuelto a la forma, no había ningún obstáculo para la integración del reino, y ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar al mismo tiempo, y no había distinción entre él y él. De repente, en el medio, sintió que su cuerpo se hundía repentinamente. No, el mismo cuerpo de transformación del cuerpo espiritual se está volviendo serio, no es como decir que es el significado de su expresión sombría. Rompe con este lugar, rápidamente. El mundo de todos los colores está en la conciencia de la rotación, en un abrir y cerrar de ojos, y IQ parece ver innumerables IQ que están reencarnando constantemente imágenes. ¿Ilusión? Obviamente, el alma atacante debería ser capaz de detenerlo, ¿para qué? Vete primero, date prisa. IQ luchó por mantener la cordura, toma la maldición del mando, Caster. Sabiendo que esto era arduo, una batalla no trajo a nadie con él, no se podía dudar de que IQ estaba en primer lugar porque él mismo estaba preparando el camino de regreso. Sin embargo, el poder mágico de la luz que había iluminado al tío de repente se volvió sombrío, y la vaga conexión se rompió por completo, el cuerpo espiritual de Yeshua tembló repentinamente y su voz no pudo evitar estar en silencio. Es una fuerza de inhibición, puedo sentir su fuerza. Se consideró que el vidrio Ulort estaba a la vanguardia, también había 2 inhibidores de fuerza sinérgicos, primero suprimiendo la fuerza de este cuerpo y luego balanceando la voluntad de este cuerpo, con la intención de llevarlos a renovar sus cuerpos debido al grupo Prison Loom, obviamente queriendo llevarlos a sellar completamente este lugar. En este momento, IQ supo de inmediato que la verdadera caída en la trampa de presa solo temía que hasta ahora no fuera Or, él era el que estaba concentrado, llevado a entrar en la trampa de la presa. Fusionar, bienes. Corriente principal. La conciencia de no poder soportar la carga de la tristeza, dispersar la conciencia para dejar que IQ ejecutara la determinación de luchar hasta el final también fue ardua, pero al final, no dudó en absoluto. En este momento, debe tener suerte, este cuerpo no es solo una fuerza de voluntad. Maestro. Cuando abrió los ojos, vio a Tamamo no Mae con una cara sonriente, y el recuerdo era un poco pequeño. En consecuencia, mostrando un destello de supervivencia después de un accidente amenazante. Quería extender la mano para rozar ligeramente las comisuras de sus ojos con lágrimas, pero en este momento, de repente se dio cuenta de que estaba atado con cadenas. ¿Esto es, Ciudad del Milenio? Tamamo no Mae asintió, es la Ciudad del Milenio, está bien, maestro. ¿Cuánto tiempo duermo? Un trozo de recuerdo brilló en su cabeza, era su recuerdo, pero obviamente no era él, porque miró los que le pertenecían por un momento, y miró un trozo de recuerdo real que no era muy diferente. Tampoco era la verdadera pertenencia a la memoria y de esta persona. Has estado durmiendo profundamente durante más de 3 meses, originalmente pensamos que todavía querías dormir durante unos años antes de poder despertarte. Según la voz inocente, Arquaid también apareció a la vista interior de Yeshua. Al escuchar esto, IQ no pudo evitar sonreír con amargura, expulsó los pensamientos diversos y dijo, después de dormir unos meses más, es posible que no necesite despertarme de nuevo. ¿Cómo regresé? Por supuesto, iremos a la taza de vidrio para traerte de vuelta. ¿Cuál es la situación de la última taza de vidrio? El vaso de vidrio sigue siendo, naturalmente, el vaso de vidrio de la copa, fuiste tú quien lo hizo más grande, por el contrario, cuando llegamos a la copa de vidrio, no había mucha gente allí. Finalmente, Encel bajó el apoyo, robamos en Ort antes de que te trajeras de vuelta, y luego todavía estamos esperando que te despiertes. Más de 3 meses, realmente puedo dormir. IQ se rió de sí misma y sonrió al mismo tiempo, también en lo más profundo de su conciencia, para buscar la respuesta sin respuesta. Capítulo 75. No es igual a no reunirse. ¿De dónde vienen estos recuerdos? Tampoco existiremos la segunda cosa, pero fomentar la segunda no es imposible. Por supuesto, la otra parte fue tragada por Ort.
Ikyu todavía pensaba que la parte que fue tragada por Orcas y ya no era digerida por la otra parte, pero por el momento, parecía que solo tener miedo no era así, Ortiga ya estaban más estrechamente relacionados de lo que imaginaban. Era posible hacerlo la primera vez en el pabellón de cristal, y muchas cosas lo aprovecharon en ese momento para decidir. Así es, solo tomando prestada esta parte de tu poder original, la fuerza de inhibición no puede mirarme desde la distancia, perturbar directamente tu alma. ¿Molestar? No siento que esto sea solo una molestia. En esencia, esto no se considera capaz de sacudir el alma del truco, estás en coma, incluso si no puedes soportar temporalmente la reencarnación, regresarás repentinamente. Regresando, no hay un verdadero yo y, naturalmente, no hay forma de abrumar tu propia conciencia. Pero, si realmente fusiono esa memoria eterna, ¿solo tener miedo es suficiente para cambiar muchas cosas? Si quieres decir de qué está hecha la personalidad de una persona, entonces experiencia y memoria son absolutamente interferencia. Esto no está mal, no es solo un truco para hacerte dormir, una vez que aceptas esas fuerzas de inhibición porque organizamos deliberadamente los recuerdos, entonces el shock debería ser suficiente para cambiar tu concepción de la vida. De hecho, esta parte de la memoria que simplemente existe es parte del daño, a pesar de que he destrozado la mayor parte, pero cuando dejas este mundo frente a ti, es mejor que seas invisible. Lo sé muy bien. Porque me dejó dormir profundamente en el vaso de la taza, agrupó un corazón de conciencia. Para no tener su yo de reencarnación eterna, no hay duda de que solo la fuerza de inhibición puede hacer esto, no hay forma de sacudir directamente su alma, y lo mismo puede convertirlo en Shen Mian, incluso queriendo cambiar fundamentalmente su voluntad. Reprimido por tal fuerza, pudo quedarse sin la copa de cristal, lo que sin duda fue el equivalente a la buena suerte. Si este cuerpo realmente solo existía con este Ikyu, entonces solo temía que pronto lo sellaran en el vaso de la copa. Los dos inhibidores unieron fuerzas y agregaron un humo de vidrio, esta formación se puede comparar, finalmente necesita enfrentarse al enemigo es mucho más fuerte. Esta es la fuerza de supresión, incluso si es solo la fuerza de supresión, para nosotros decir ahora, es difícil resistir al gran enemigo. Ikyu no respondió, porque la conciencia del intercambio fue fugaz, y Arcueid agitó la mano e inmediatamente puso la restricción en su cuerpo con la cadena Erase, para poder restaurar su libertad. Me quedé dormido cuando había algo diferente en mí. Si no fuera por la situación anormal, Tietu no sentiría que Tamamo no Mae y el especial serían inescrupulosos e injustificables para contenerse. Más importante aún, podía sentir su verdadero yo un poco más intenso, sin importar cuán inarmónico fuera, a pesar de que el cuerpo del deseo, el alma de la demanda era más intensa, pero aún sentía que en comparación con el sueño profundo que se avecinaba, inmediatamente reprimió el yo primordial, sintiendo que estaba un poco más relajado. Por supuesto, si realmente se trata de dañar cosas, no tendrás una sola cadena, y la fuerza de inhibición no será tan fácil de caer en un sueño profundo. Él trajo la reencarnación eterna, para que no puedas tener forma de aceptar temporalmente la carga, naturalmente no será un recuerdo tan simple. Bendito hombre. Sintiendo cuidadosamente un poco, Ikyu descubrió por primera vez que su poder de control era claramente cada vez más flexible, incluso 3 metros del campo también podían seguir el concepto hacia los 3 metros exteriores para expandirse, sin un rayo de sensación antinatural. La otra persona es todo lo contrario, no importa cuánto estés durmiendo, siempre estás mordiendo y tragando inconscientemente todo lo que rodea tu cuerpo, así que Tamamo y yo sentimos que sería mejor traerte aquí un poco mejor, de lo contrario será mucho tiempo acumular constantemente poder mágico. Creemos que algún día te llenarás. Había otra mitad, queriendo estar lleno de él, pero había un punto difícil. Pensando así, sabiendo que no había otras anomalías, Ikyu se sentó, bajó al suelo y dijo, ¿Zelrech vino? Arcueid sonrió y dijo, Zeun dijo, será mejor que nunca te veas. Al escuchar esto, Yeshu pensó en algo e inmediatamente volvió a sonreír. Parece que las bajas son muy grandes. Para ser precisos, dormir completamente en el vaso de la copa interior, morir en el orte en tus manos, de hecho, ni siquiera morir en tu maestro en manos de muchas personas, ahora, eres completamente digno del séptimo ancestro, maestro. La catedral de la iglesia está demasiado avergonzada para estar enojada. ¿Dónde está Zelrech? ¿No se dio la vuelta y no aceptó la deuda? La cresta mágica también está en mis manos, no importa cuánto esta vez la demanda tenga un impacto claro en él, no hay menos de 0. Ya sea que se tratara de un mariscal mago, pero si debía asumir la responsabilidad o querer asumirla, especialmente esta vez la derrota del crimen guardián no podía rendir cuentas, Zelrech estaba tan enojado como podía imaginar. Solo temía que en este momento, probablemente no pudiera saber la verdadera razón del fracaso esta vez. Ikyu parecía un poco avergonzado y se tocó la punta de la nariz, ese sigue siendo innecesario. En la ciudad del milenio esperando unos días, aunque no sé si es útil o no, pero Ikyu y los demás todavía tienen la intención de sus acciones y sus rostros se han ocultado un poco, por supuesto, no tiene miedo de lo que el hombre oveja se vengará, simplemente no quería que el tiempo adentro se viera perturbado al final. Durmiendo profundamente durante más de 3 meses, no han pasado más de 3 meses desde que se abrió la guerra del Santo Grial, al final de este tiempo, todavía hay tiempo adentro, y la mayor parte del tiempo está esperando que la ciudad del milenio dentro de la princesa blanca salga un poco. Quizás fue el último en perder el tiempo.
Una vez que comenzó la Guerra del Santo Grial, los delegados se los llevaron inmediatamente e inmediatamente los separaron permanentemente. Prosperidad urbana, pueblos tranquilos, diferentes formas de vida, muchas cosas nuevas y extrañas que son especialmente habituales, vagas y sin fundamento en el camino. 5 personas conocen a demasiadas personas con la misma historia, especialmente el descubrimiento de Arcueil para la cultura y el entretenimiento, especialmente favorito después, a un grupo de personas que son capaces de hacerlo todos los días. No le falta felicidad. Deténgase, o camine, o lleve a Arcueil al cine por un día, o lleve a Tamamo no Mae a dar un paseo por la calle principal por una tarde, o llévelo con usted sin perderse ninguno de los parques de diversiones. O tome el tren a la siguiente estación, o conduzca un automóvil por Fengguan. Todos los días pueden ser tranquilos, pero todos los días también son muy ricos. En todas partes de los hermosos pueblos, cada edificio permanente no será lo mismo que la ciudad, y la ciudad, debido a la comprensión del paisaje oceánico, sentados en un gran bote para ir a otro continente, el grupo de personas, desde el fondo de sus corazones, siente que el tiempo no es suficiente para usarlo, porque pueden ir localmente. Quiero ir a mucho. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.